Vale, perfecto. Pues bueno, voy a introducir un poco la temática de esta tarde y a dar paso a los ponentes, ¿vale? Entonces, en primer lugar, dar las buenas tardes a todo el mundo. Gracias por haberos conectado. Y antes de dar comienzo a la sesión, bueno, esta sesión la ha organizado el Comité y la Comisión de Residuos de Ecologistas en Acción de Madrid. Y nos gustaría animaros a prestar atención a cada una de las ponencias y a lanzar vuestras preguntas que os hayáis traído surgiendo, ¿no?, desde hace tiempo, que tengáis ahora motivadas por estas ponencias, para que las pongáis en el chat y que después, en la hora de debate, podamos compartirlas y darle respuesta un poco entre las personas expertas que hay aquí hoy y, bueno, pues a lo mejor incluso entre compis de la propia asistencia, ¿no? Por otro lado, también nos gustaría comentar que la finalidad de esta jornada, aparte de sensibilizar sobre un problema que probablemente os suene ya a todos y a todas, se trata de animar también mutuamente y ver la esperanza un poco al final del túnel, ¿no? ¿Qué alternativas pueden aportarnos los puntos de vista de las personas que hoy nos van a exponer aquí sus trabajos y, bueno, su dedicación, ¿no?, su oficio? Entonces, pues, a ver cuánta esperanza nos pueden aportar esas ponencias que escucharemos, que seguro que es mucha, ¿no? Que ya basta de tristezas y de caras largas. Desde Ecologistas en Acción venimos denunciando la ineficiente gestión de los residuos en general, tanto a nivel del Ayuntamiento de Madrid como de la comunidad, constatando informes con propuestas y alternativas, como a nivel estatal también, con la denuncia conjunta al Estado español ante las instituciones europeas por incumplimiento de los compromisos y metas en materia de residuos. Seguro que sabéis de casos de residuos nacionales que llegan a cualquier otra parte del globo, ¿no? Cosas que no pone en ningún lado cuando tú compras algo o cuando piensas en la vida de un residuo. Por otra parte, la organización también ha evidenciado la escasa ambición del anteproyecto de ley de residuos, así como la problemática de los productos de un solo uso, materiales plásticos y, sobre todo, su desastrosa gestión. Este evento es una contribución más al debate sobre el material plástico y su impacto en la salud y en los ecosistemas, con noticias que cada día pues, surgen, ¿no?, acerca de cómo dañan a la salud humana estas partículas. Bueno, como avance agendístico, sobre todo en la jornada de hoy, vamos a admitir a más personas que van entrando por aquí. Os resalto que la duración estimada es de 2 horas aproximadamente. Vamos, que hasta las 8:30 más o menos podremos estar de debate, os podréis ir cuando queráis. Lo suyo es que os quedéis al menos a las ponencias, porque van a ser ponencias breves de unos 20 minutos por ponente, que generarán 1 hora en total y algo menos de 1 hora para el debate abierto con las preguntas que tendremos después, ¿vale? Entonces, por eso os motivamos de nuevo a que pongáis cualquier cuestión relacionada con este tema a la que se os pueda dar solución en el chat y luego pues la podáis hacer personalmente a las propias personas que están haciendo la ponencia. Vale, pues sin más, no tengo a nadie más en la sala de espera y sin más dilación os presento a nuestro primer participante, que es David. ¿Qué tal, David? De la Asociación Hombre y Territorio. Bueno, David León es investigador de esta asociación y autor de artículos científicos, como por ejemplo un artículo, el último creo que sacasteis, que es el de Monitoring Litter and Microplastics in a Highly Polluted Protected Site of Southern Spain, ¿no? En Almería creo que hacíais este estudio. Bueno, vamos a intentar prestar mucha atención a las palabras que nos va a contar David y a los datos que nos va a aportar, porque nos servirán para entender el alcance que tienen hoy en día estos materiales plásticos y hasta dónde han llegado en el medio ambiente. Muchas gracias, David, por estar con nosotros y con nosotras, y te dejo hablar sin cortarte, ¿vale? Perfecto, bueno, pues buenas tardes a todos, buenas tardes a todas. Mi nombre es David, soy personal de la Asociación Hombre y Territorio, como decía Pedro, y bueno, tanto a título personal como de nuestra entidad, pues estamos encantados, agradecemos a Ecologistas en Acción que organice este tipo de eventos y que nos llame para participar. Así que nada,
deseando pues sobre todo también escuchar la parte de gestión, que es yo personalmente pues tengo bastantes lagunas, así que luego pues estaremos atentos a lo que os cuente Eloisa y Alberto, porque yo básicamente eso, pues soy biólogo. Voy a compartir la pantalla mientras, ¿vale? Y así. Yo soy biólogo, creo que ya está compartida, ¿vale? Creo que se ve, ¿verdad? Perfecto. Trabajamos en el campo de la conservación, de la biología de la conservación, hacemos estudios de investigación y demás. Voy a aprovechar un poco para presentarme también por si no nos conocéis, ya que aquí hay muchísima gente pues que, bueno, que puede que algunas de los proyectos y entidades que hacemos y proyectos que hacemos pues le puedan interesar. Y bueno, simplemente pues recordar el día en el que estamos hoy aquí, el Día de la Tierra, un día pues bueno, más simbólico por un lado, pero bueno, que desde luego denota que se hace un montón de actividades de divulgación, actividades de educación ambiental en este día y bueno, los días internacionales sirven para eso, ¿no? Para poner un poco en referencia algunas actividades y algunos problemas y en este caso hoy, pues Ecologista Nación pues ha decidido que se hable sobre el tema de los plásticos. Y eso es lo que voy a dar yo algunas pinceladas sobre los proyectos que nosotros desarrollamos, ¿no? Para hablaros un poco de la entidad a la que pertenezco, de Hombre y Territorio, igual algunos no nos conocéis, igual algunos nos conocéis pues de oídas o de imagen, ¿vale? Llevamos ya pues un tiempo trabajando, básicamente desde 2003, que fue cuando se fundó la entidad, hemos ido cambiando un poco de imagen, los del lobo. A lo mejor nos recordáis por alguna publicación, por alguna entrada pues, en redes sociales y demás. Nuestro concepto desde siempre como biólogo, como personal vinculado a la investigación y como personal vinculado en cierta parte a la administración también, es intentar ser en la medida de lo posible una entidad un poco bisagra, la llamamos nosotros, ¿no? El intentar estar en conexión pues tanto con la administración a través de diferentes proyectos en coordinación como a través de los organismos de gestión para intentar cambiar algunas políticas o dar resultados que provengan de la investigación para que cambien determinadas actitudes o determinadas políticas en relación a, bueno, a los diferentes campos en los que se trabajan, estar en contacto con empresas, con fundaciones y demás para desarrollar proyectos y sacar resultados y, por supuesto, hacer muchas actividades con la población, voluntariado, educación ambiental y demás, ¿vale? Entonces, bueno, como os decía, nuestras principales líneas son de biología de la conservación, hacemos proyectos con fauna urbana, trabajamos muchas actividades en medio marino, tenemos muchos proyectos con praderas marinas, con corales, muchos de nosotros, incluido yo mismo, pues somos de origen de limnología, ¿vale? De estudios de las aguas continentales. Trabajamos también con diferentes especies bandera como tortugas marinas, tenemos una línea editorial que os invito a visitar porque a lo mejor algunas de las publicaciones que tenemos publicadas, tanto en libros como en revistas digitales, pues os pueden interesar. Tenemos una revista de divulgación científica pues, que sale con cierta periodicidad y trabajamos muy intensamente con basuras marinas. De hecho, la relación entre las basuras marinas y la limnología, como estudio de investigación a las cuales nos hemos dedicado buena parte del tiempo, surge un poco algunos de los proyectos que estamos desarrollando en relación al tema de los plásticos, tanto a nivel de macroplástico como a nivel de microplásticos, que es lo que me voy a centrar hoy, ¿vale? Simplemente por citar pues, algunas de las líneas y proyectos y entidades con las que estamos trabajando en estos años, en concreto en este año, ¿vale? Pues ahí tenéis algunos, desde organizaciones pues, muy reconocidas como el CSIC, como universidades. Somos socios de la Consejería de Medio Ambiente de Andalucía, se me ha olvidado decirlo, cuando estamos en Sevilla físicamente. Y colaboramos y trabajamos activamente en diferentes proyectos, proyectos live, trabajamos con Fundación Biodiversidad en diferentes acciones, Fundación CEPSA, Proyecto Libera, organizaciones internacionales como Sustainable Ocean Alliance. Luego contaré un poco algunos de los proyectos que estamos haciendo en relación a microplásticos. Y bueno, ahí tenéis un poco las líneas de trabajo que nosotros hacemos, ¿vale? No quería irme sin una pequeña presentación, ¿vale? Para que nos conozcáis. Y bueno, pasando un poco al tema de hoy, de los microplásticos, de los plásticos, de los problemas a los que estamos
sometido, ¿vale? Obviamente estaremos todos de acuerdo en que este tema se nos ha ido un poco de las manos, ¿no? Pero bueno, para enfocar un poco de qué va y qué son exactamente los microplásticos, aunque luego seguro que Alberto y Isa pues van a tratar de forma muy concreta muchos de estos temas, ¿vale? Pues hablar que los microplásticos nanoplásticos, que serían pues otra escala menor de estas partículas, pues serían esos elementos de un tamaño menor a 5 milímetros, ¿no? Un poco por definición no descrita, sino un poco por acuerdo, pues se llaman a esos elementos que son pequeños, microplásticos o nanoplásticos, ¿vale? Y esos microplásticos o nanoplásticos pueden provenir de elementos que ya en su fabricación tienen ese tamaño, ¿vale? O de elementos que por diferentes acciones se van fragmentando, degradando, descomponiendo en elementos más pequeños, ¿no? Así tendríamos los que se denominan como microplásticos primarios o microplásticos secundarios, ¿no? Aquí tenéis un pequeñito esquema, ¿vale? Esos microplásticos primarios serían aquellos que ya las industrias los fabrican con ese tamaño, son de diferentes tipologías, y los microplásticos secundarios, aquellos pues, que derivan de elementos más grandes y que se van degradando, ¿vale? Aquí tampoco me voy a meter porque estoy seguro, además no quiero meter la pata, pues, luego lo contarán mejor los siguientes ponentes, ¿vale? Pero existen como una serie de familias de plásticos, aunque esto es un auténtico universo, ¿vale? Porque los polímeros y las composiciones, pues bueno, se escapan, pero hay una serie de grandes familias de plásticos que son importantes conocerlas si se quieren hacer estudios tanto de revisión como de análisis, como de investigación a los diferentes niveles, ¿no? Y el tema de los microplásticos pues también es importante. Por tanto, cualquier material utensilio que esté hecho de plástico o que lleve plástico, ¿vale? Centrándonos ya en el tema de los microplásticos, tiene potencial de desprender o de formar microplásticos, ¿no? Si pensamos un poco, pues los utensilios que sean más frágiles o más sensibles o de menor calidad, los que estén sometidos a más estrés o a diferentes condiciones ambientales, o los que estén hechos principalmente de microplásticos primarios, serán los que desprendan más cantidad de microplásticos al medio. Y eso depende un poco pues, del tipo de uso que se le dé, ¿vale? Desde el punto de vista de las noticias y bueno, ya sabéis que bueno, el problema de los plásticos lleva ya bastante tiempo, por supuesto. Llevamos ya muchos años, muchas organizaciones, entidades haciendo diferentes acciones pues para que se dé un poco labor de alarma, para cambiar diferentes tendencias y demás. Pero con respecto al tema de los microplásticos, es cierto que desde hace escasos años, 4 o 5, está habiendo de repente un boom de noticias relacionadas, pues porque es un tema emergente que se desconocía hasta hace poco y que se está viendo de sus gran problemas ambientales que generan, ¿no? No sé si conocéis algunas de estas noticias, estas de hace pues 3 años me parece, ¿vale? Donde se hablaba que ese problema de los microplásticos y de los macroplásticos pues parecía como que nos pillaba un poco lejos, ¿no? Porque eran solo 5 ríos o 10 ríos de todo el planeta, pues eran los que aportaban el 90-95% de los materiales plásticos que llegaban a nuestros mares, ¿no? Podía parecer una cosa como muy lejana, ¿no? Datos como esto, ¿no? Como el río Ganges, ¿no? El río Ganges, bueno, aquello, pues es verdad que aquello, pues ahí hay mucha contaminación, no hay gestión y demás, ¿no? Ya conforme se fueron adaptando los proyectos y fueron apareciendo más noticias, pues ya se nos fue acercando más el problema, por lo menos a nivel general, ¿vale? Ya empezaba a haber estudios en 2017, 2018, ¿vale? Pues que decía que se detectan microplásticos en 9 grandes ríos europeos, ¿no? Es decir, que prácticamente en casi cualquier estudio que se hacía de microplásticos o de macrobasuras o de microbasura, ¿vale? Pues se detectaban microplásticos, ¿no? Esto, por supuesto, pues ya iba asociado a los diferentes llamadas de atención con respecto a la generación y falta de gestión y vertido de basura al mar por parte de diferentes países, entre los que se encontraba España, ¿no? Ya si nos íbamos acercando un poco más, ¿vale? Pues esto es una noticia de 2020, me parece que es la de arriba, ¿vale? Donde ya la Universidad de Barcelona pues ya hizo un estudio y ya pues estimó pues que el Ebro vertía 2.200 millones de microplásticos al año en el Mediterráneo. Solo el río Ebro, que podemos considerar que es un río importante de España, pero que no deja de ser un río pequeño, mediano, dentro de Europa o del mundo, ¿no? Y pues hace poco pues ya se está hablando de que los microplásticos están ya en la mayoría de los ríos y arroyos de España,
como podéis ver pues, en algunos de los artículos que han salido, que hacía referencia antes Pedro a uno de los proyectos que estamos nosotros desarrollando. Y ya, bueno, pues noticias que no dejan de sorprender, como que se detectan pues miles, billones de micropartículas en el cielo de Madrid, es decir, ya no están en el suelo, ya no están en el agua, ya están en el aire, estaban desde hace mucho tiempo, pero desde ahora se están empezando a detectar, que por tanto, pues bueno, cada vez que llueve, que puede estar lloviendo en zonas muy contaminadas, en zonas donde hay mucha resuspensión de materiales plásticos de poca densidad, pues puede llevar microplásticos más o menos lejos de donde está ocurriendo, ¿vale? Además, no solo el problema de los plásticos en general, sino de los microplásticos en particular, pues tiene una serie de connotaciones que afectan potencialmente a la salud global de los ecosistemas, de las especies y por ser de los humanos, ¿no? Hay muchos estudios relacionando pues, la propia ingesta de determinadas partículas con los posibles problemas que pueda ocurrir en el metabolismo de determinadas especies, incluyendo la humana, dependiendo sobre todo de ese tamaño de esas partículas, ¿vale? Habréis visto muchas imágenes pues, de una gaviota pues, que se ha quedado completamente colapsada por haber consumido elementos grandes. Es un colapso a nivel del sistema digestivo, ¿no? Es verdad que los microplásticos aparentemente pueden no colapsar determinadas especies, ¿vale? Incluyendo la humana, que hay estudios que dicen pues, que son inocuos en ese sentido, pero sí que es verdad que existen muchos aditivos, ¿vale? Que es otro de los problemas de los plásticos en general y de los microplásticos en particular, que son aditivos químicos que se le añaden a los materiales para que tengan diferentes características pues, de aspecto, de durabilidad, de resistencia a la temperatura, al calor, de que sean más o menos flexibles. Muchos de esos elementos de los cuales nosotros como ciudadanos, o la gran mayoría, estamos completamente ajenos y completamente, digamos, a merced un poco de los productos que se añaden, pues se está haciendo muchos estudios relacionando muchos de esos aditivos con problemas endocrinos, con problemas de crecimiento, con problemas pues en determinadas glándulas animales, incluyendo la humana, que pueden traer pues, problemas tanto inmediatos como problemas acumulados en el tiempo. Es decir, no solo el propio elemento en sí, sino todo el aditivo que lleva, pues puede generar problemas pues, en determinadas células que se refieren pues, a la emisión de enzimas, de glándulas, ¿vale? O sea, que es un problema de salud importante, ¿no? O puede ser potencialmente un problema de salud importante. Llevamos un año y pico ya con este problema, parecía que esto nos iba a hacer reflexionar, parecía que esto nos iba a hacer parar, parecía que el COVID pues, iba a generar cambios a nivel global y demás. Bueno, no sabemos. Lo que sí ha hecho, entre otras cosas, es generar nuevos problemas relacionados con los microplásticos, ¿no? Hace poco ha salido, ¿vale? Nosotros ya llevábamos, de verdad que a nivel de divulgación llevábamos tiempo ya comentándolo, ¿vale? El posible problema, pues con una cosa tan aparentemente buena para la salud o inocua como pueden ser las mascarillas, ¿vale? Porque están principalmente hechas de polipropileno, me parece que es, un plástico pues, elástico y demás, ¿vale? Y hay estudios que, aquí podéis ver fotos de detalle, estas fotos, la mayoría de las fotos que estoy poniendo son fotos nuestras, ¿vale? Por si luego se comparten las presentaciones y demás, que no, en principio no vamos a tener problemas de copyright y demás, ¿vale? Aquí podéis ver pues todas las microfibras, ¿vale? Elásticas de las que están compuestas una sola mascarilla, miles de microfibras, ¿vale? No solo por el tema de la gestión del residuo, sino del propio uso que se hace de ella, puede haber también riesgos asociados a la propia inhalación involuntaria pues, de microfibras por parte de la población. O sea que, en fin, el problema pues, es más importante de lo que pensábamos, ¿no? Centrándonos ya un poco en el fin último de los microplásticos, a dónde llegan, ¿vale? Muchos de los problemas que es el mar y demás. Una cosa importante que luego pues, me imagino que recalcaréis más adelante es una característica importante para el estudio de los plásticos y de los microplásticos es su flotabilidad, es decir, dependiendo de cuál sea su composición, esos elementos pueden flotar en la columna del agua,
pueden quedarse en suspensión en la columna del agua o pueden decantar en la columna del agua, ¿vale? Eso es importante a la hora de saber con qué tipo de producto estamos estudiando, qué tipo de producto, qué pasa cuando se hace un vertido, hacia dónde potencialmente puede ir y dependiendo un poco de su tamaño y en qué tipo de agua se vierta, ¿vale? Entonces ahí tenéis un poco las familias con su flotabilidad y a lo que voy es que cuando llegan al mar todas estas grandes cantidades de contaminantes, ¿vale? Pues se están haciendo, ya saben, muchísimos estudios asociados a los océanos, a los mares y demás, pero las estimas actuales están echando por tierra incluso esos propios estudios que se están haciendo. Es decir, que debido a la grandísima cantidad de elementos diversos que se están vertiendo a los mares cada año, cada día, desde hace tiempo ya, las estimas actuales tanto del porcentaje y número de elementos que puede haber en suspensión o flotando en los océanos, como de los que puede haber enterrados o puede haber, digamos, en el fondo marino, pues está completamente desfasado de los estudios que había hace 1 o 2 años. Es decir, que realmente el problema puede haber una pequeña, bueno, pues acumulación de la cual no dejamos de tener simplemente estimas asociadas pues a estudios locales o estudios generales, ¿no? Es decir, que los mares, bueno, ya sabemos, ¿no? Que el océano pues empieza en nuestra casa, en nuestra calle y que luego pues podemos tener, como veis, y aquí me quería referir no solo con los sistemas atmosféricos, sino también con los sistemas oceánicos, de todas esas cosas que las veíamos muy lejanas, ¿no? Que el sistema Tierra es un sistema complejo, un sistema que está interconectado entre sí a través de las corrientes oceánicas, a través de las corrientes, a través de los ciclos aéreos, a través de tormentas, a través del sistema atmosférico, ¿vale? Y que los elementos viajan de un sitio a otro de una forma, pues, rápida, ¿vale? Bueno, ¿de dónde viene, por tanto, entonces los microplásticos que se encuentran en los océanos y que principalmente nos encontramos por ahora aparentemente en los ríos? ¿Vale? Esto es una infografía de la Nueva Internacional de la Conservación de la Naturaleza, de UICN, ¿vale? Y ahí podéis ver en porcentaje aproximado de dónde aparentemente pueden venir o vienen la mayoría de los microplásticos que se están detectando en diferentes estudios, tanto en los ríos como en los océanos, ¿no? Ahí podéis ver cómo, por ejemplo, pues los textiles sintéticos, los neumáticos, cosas que aparentemente yo hasta que lo leí la primera vez, pues sinceramente no caí en esta consideración, ¿vale? Cuando te hacen cambiar la goma de los neumáticos o demás, pues la verdad es que no llegas a pensar en la cantidad de goma que se va desprendiendo con el rozamiento de los vehículos, de los millones y millones y millones de vehículos que hay anualmente en todas las carreteras y que, bueno, por la lluvia, por el viento, por la escorrentía, pues acaban normalmente en los arroyos y de los arroyos al mar, ¿no? El tema de los textiles sintéticos, ahora veremos algunos resultados de algunos proyectos nuestros aquí en España, pues ya veréis que no es baladí, o sea, es uno de los principales elementos que se encuentran. Restos, elementos asociados a diferentes productos cosméticos, de cuidado personal y luego después muchos revestimientos, pinturas, elementos de la vida diaria. A lo que voy, que la mayoría de los microplásticos, muchos de los elementos que se suelen encontrar en los ríos y en los mares, provienen de elementos de nuestra vida diaria, en muchos de ellos de los cuales que a lo mejor no teníamos conciencia ni que estaban formados por plásticos ni que contenían plástico, ¿vale? Como puede ser alguno de los estudios que se hicieron en Alemania, pues que uno de los elementos predominantes pues eran las fibras asociadas a la inmensa cantidad de campos de fútbol de césped artificial que se han puesto no solo césped, o sea, no solo campos, sino parques, jardines, rotondas, miles de metros cuadrados que se han alfombrado con este material, que no deja de ser plástico, que con los elementos se va descomponiendo. Estos son fotografías hechas en la lupa de algunas de las muestras que nosotros hemos sacado de los ríos de España, de las IVAs y de zonas de arroyos de España. Aquí tenéis en detalle, esto está a unos 20 aumentos aproximadamente, para que veáis cuál es el aspecto aproximado de las cosas que nos encontramos, ¿vale? Todos estos
están asociados a productos que usamos normalmente. No sé si alguno pues os suena o podéis tener alguna idea, ¿vale? Pero, por ejemplo, este primero, pues, y no es la primera vez que nos lo encontramos, nos lo hemos encontrado con bastante frecuencia en diferentes muestras, son las purpurinas. Las purpurinas, ¿vale? Y elementos asociados a elementos plásticos y demás, que se utilizan pues para diferentes actividades de la vida diaria, llegan a los ríos con esta forma, ¿vale? Perfecta, y se detectan muy rápidamente. Aquí tenéis una esfera de un exfoliante, por ejemplo, en la izquierda no se ve muy bien, tenía que haber cogido otra imagen, pero también nos hemos encontrado microfibras de poliuretano, de muchos bueno, elementos como pueden ser pues, los estropajos, como pueden ser los revestimientos de cojines, de colchones, de almohadas, de todos estos elementos, ¿vale? De la vida diaria, el poliespan, ¿vale? El corcho blanco, que se degrada a una velocidad bastante elevada en el medio ambiente, cuerdas y cordeles, que el gran porcentaje de ellos pues antes eran de otros materiales y actualmente, si los miras, pues están todos hechos de componentes plásticos, ¿vale? Que se degradan con el tiempo y luego pues van a, en zonas, por ejemplo, agrícolas, en zonas industriales donde hay mucho uso de estos materiales, acaban en los ríos. Y, por supuesto, fibras que nos aparecen en la mayoría de las muestras que estamos analizando, ¿vale? Bueno, ¿de dónde llegan todos estos elementos? Pues aquí veis una infografía de un manual que hemos hecho que ahora presentaré, ¿vale? Pues los principales fuentes de entrada de microplásticos a los ríos y de los ríos al mar, pues serían las ciudades, son zonas importantes de llegada, los vertederos principalmente incontrolados o que no tengan unos buenos sistemas de control pues de las escorrentías o de las lluvias, las áreas recreativas por las zonas de uso público donde se pueden generar acumulaciones pues no controladas, las zonas y los polígonos industriales donde hay un gran uso de agua pues para todos los procesos de generación de materiales, de lavado y de enfriamiento de máquinas y demás, ¿vale? Y las zonas agrícolas que están sometidas a muchísima actividad digamos intensiva y que donde los productos se degradan con bastante velocidad, ¿vale? Las fuentes de degradación, aparte por supuesto de la composición o de la calidad del elemento, ¿vale? Pues son el viento, la radiación ultravioleta, muy importante, los contrastes de temperatura entre el día y la noche, entre el verano y el invierno, la lluvia, son elementos que están a la intemperie y que se degradan de forma muy rápida, ¿vale? Ve alguna foto, ¿vale? De elementos pues que colchones, ¿vale? O otros elementos que te puedes encontrar en el campo, en vertederos o, bueno, en las zonas naturales y que si tienen un arroyo cerca, pues van a parar ahí, ¿vale? Bueno, los ríos españoles son considerados dentro de Europa como de caudal y de régimen pues mediano pequeño comparado con otros ríos, ¿vale? Entonces los estudios que se realizan entre ellos digamos que van, hay que tener cuidado en cómo se comparan las diferentes metodologías, ¿no? Nosotros, que también lo quería presentar por si alguien pues, no lo conoce, para que si lo quiera aplicar y demás, hemos sacado el año pasado un documento, una herramienta, ¿vale? A través del Proyecto Libera, para el análisis y el seguimiento de microplásticos en ríos. Está hecho de una manera que se pueda seguir de forma más o menos divulgativa para poder utilizar por diferentes sectores, tanto del sector educativo como del sector de empresas, como de confederaciones hidrográficas, técnicos de la administración, investigadores, ¿vale? Y doy fe de que se está usando porque estamos teniendo bastantes entrevistas y bastantes actividades y sinergias conjuntas para ponerlo en marcha en diferentes zonas, con diferentes universidades y proyectos, y se basa en una manera más o menos estructurada de programar, realizar y analizar las muestras en un determinado arroyo, en un determinado río, en una laguna, en una charca, en un embalse, en un ecosistema continental. Entonces se basa pues básicamente en todas las publicaciones y estudios que existen sobre microplásticos y sobre los estudios digamos, de estas fuentes en los ríos, aplicándolo al conocimiento en limnología que teníamos pues, a
través de, bueno, de muchos años que hemos estado en la universidad y que hemos estado pues, analizando zooplancton, fitoplancton, macroinvertebrados y otros elementos que están de forma natural en la columna del agua y que bueno, que se muestrean de forma muy similar a los microplásticos, ¿vale? Ahí visto pues, que aparece también una serie de guías pues, para hacer un descarte de visu de cómo son los microplásticos para no confundirlo con elementos naturales. En fin, el que lo quiera pues, consultar, ¿vale? Pues lo puede descargar libremente. Y bueno, como os contaba, ¿no? Pues el protocolo se basa en una serie de pasos de análisis previo que prácticamente cualquier centro que tenga pues, un mínimo material lo puede llevar a cabo. Viene toda la parte metodológica, cómo realizarlo, se adjuntan hojas de laboratorio, hojas de campo modelo para poder hacer todo el proceso y después se explica también de qué manera se puede hacer el análisis del polímero, que es algo muy interesante. Es verdad que es más costoso, un poquito más técnico, nosotros lo hemos hecho, lo plasmamos ahí para el que lo quiera realizar, son estudios con infrarrojo. Existen un montón de laboratorios ahora mismo en España que están aplicando esta metodología y que tienen a los técnicos preparados para estos análisis muy interesantes para hacer trazabilidad, para saber de dónde viene un determinado contaminante, para poderlo detectar exactamente si está viniendo de una determinada fábrica, si está viniendo de un determinado polígono industrial, si viene para saber si es de una determinada, pues, de prendas de ropa. Es decir, hay unas bibliotecas de polímero que te pueden detectar perfectamente cuál es el tipo de material que tú estás encontrando de forma recurrente o de forma particular en tus muestras, ¿vale? El estudio que hemos realizado en 2020, se han visitado 157 arroyos y ríos en toda España, muchos de ellos en espacios naturales. En el primer estudio de contaminantes que ha incluido microplásticos en España que nosotros conozcamos, y la verdad que los datos son, pues bueno, vienen a refrendar un poco los estudios que ya existían, ¿no? La mayoría de los espacios y la mayoría de los arroyos, algunos incluidos en espacios naturales, como os digo aquí, pues tienen presencia de microplásticos con un porcentaje bastante elevado de tipos de polímeros, ¿vale? Hasta 33 tipos de polímeros, y donde abundan, como podéis ver, las fibras, los fragmentos seguidos de cera, esponjas y films, ¿no? Es decir, esos elementos de fibra y de fragmento vuelven a ser, como en otros estudios con los que hemos comparado, vuelven a ser los más abundantes. En 2021, creo, soy un poco apurado de tiempo, ¿vale? Estoy acabando ya, ¿vale? En 2021 estamos realizando una serie de actuaciones asociadas a esta línea de trabajo con microplásticos. Estamos trabajando con diferentes universidades, tanto de aquí de España como del extranjero, de Latinoamérica, ¿vale? Con Universidad de Bolivia, Universidad de Perú, la Universidad de Sevilla, que seguimos trabajando, con la Universidad de Cork en Irlanda, donde estamos realizando ese trabajo que comentaba antes Pedro. De que la red Enviroplan, que es una red a nivel nacional de los mayores expertos en investigaciones de las universidades españolas en micro y nanoplásticos, nos acepten como visitantes de la red, ¿vale? Pero estamos muy en contacto con ellos y donde se están sacando resultados pues, alucinantes sobre sus efectos, y os recomiendo que visitéis esta página. Seguimos durante el 2021 con nuestra alianza con Proyecto Libera, como tantas organizaciones que estamos pues, intentando cambiar un poco las cosas y dando resultados pues, para los cambios de gestión. Desde el punto de vista de participación y de estudio, pues estamos con Cruz Roja Española, que durante este año va a hacer un muestreo por todas las comunidades autónomas, tanto de muestreos de microplásticos en las costas con kayaks, que es una metodología que estamos poniendo en marcha con embarcaciones ligeras tipo kayak, está funcionando muy bien, para hacer estudios a nivel local en zonas costeras, y también están haciendo de hecho ya muestreos en todas las comunidades autónomas en los ríos en los cuales tiene Cruz Roja delegaciones. Además, con Sustainable Ocean Alliance y la Universidad de Cork, estamos haciendo un estudio de detalle en la zona de Mar o Cerro Gordo, en Granada, para intentar buscar relaciones entre los contaminantes
que hay entre tierra, mar y aire, para ver si existen relaciones a través de los vertidos y lo que se puede encontrar en los muestreos. En 2019 formamos parte de un foro internacional sobre basuras marinas y economía circular que se desarrolló aquí en Sevilla. Fuimos parte importante de la organización y ahora se está preparando la segunda edición de 2022, a la cual pues os invito pues que echéis un vistazo. La verdad que se hablaron de temas muy interesantes, se reunieron diferentes grupos a diferentes niveles, tanto de empresas como de organizaciones internacionales, ONG. Se vuelve a realizar en Sevilla en 2022. Vamos a hacer todo lo posible porque sea presencial y bueno, estamos trabajando ahora mismo en su organización. Para terminar, bueno, pues nada, yo intentaría, es verdad que es complicado, pues cambiar todo lo posible las prohibiciones y las multas, que por supuesto tienen que mantenerse, ¿vale? Pero intentar, y ahí también lo que estamos haciendo entre todos los que estamos aquí y demás, pues que haya cambios en la conducta, cambios en la concienciación, cambios en la forma de consumir y demás, ¿vale? Y que las playas y que cada vez pues se implique más las personas en mantener las zonas libres de residuos, en que en la medida de lo posible, y esto va muy en parte de la divulgación, que aprendamos a mirar, que nos acordemos de mirar las etiquetas, fijarnos muy bien. Es verdad que nos lo ponen difícil, pero hay muchas herramientas, muchas páginas, muchas entidades que se dedican de forma específica a decirte qué elementos tienen microplásticos, cuáles no, cuáles están hechos, cuáles son orgánicos y bueno, es una forma interesante también de ir reduciendo y de ir cambiando pues esas tendencias, ¿no? Cambiar en la medida de lo posible, siempre que podamos, pues elementos de nuestra vida diaria, que ya os he dicho que son muchos de los que aparecen después en los vertidos y los que aparecen en los ríos, ¿vale? Cambiarlos por otros elementos, siempre que podamos y que estemos informados. Aquí tenéis, bueno, algún ejemplo, ¿no? Pues aquí te puedes encontrar en los supermercados, en las tiendas, te puedes encontrar, por ejemplo, limones en 3 combinaciones diferentes. A granel, te los puedes encontrar envasados o enmallados en mallas de plástico y te los puedes encontrar envasados o enmallados en mallas de hilo de algodón, ¿vale? Aparentemente son iguales, no lo son. Pues fijarnos bien y elegir, ¿vale? Y bueno, ya que hay porquería y cosas en el ambiente, pues darle a la cabeza e intentar, en la medida de lo posible, también pues recuperar y no abandonar por ahí, ¿vale? Darles todas las R's que se os ocurran, repensar, reutilizar, reusar, reciclar, recuperar, rechazar, ¿vale? Y nada, intentar pues que el próximo 22 de abril pues se pueda hacer una cosa así y tengamos resultados bien diferentes. Nada más, muchas gracias, espero que os haya parecido interesante y me quedo por aquí para aprender de Eloisa y de Alberto y después para si tenéis alguna duda o cuestión. Muchas gracias. Gracias a ti, David. La verdad que muy interesante. Bueno, espero que hayan podido apuntar tu mail si les interesaba. Si no, te invito a que lo pongas por el chat, porque, bueno, realmente interesante. Has dado una masterclass. Yo creo que la gente ya puede hacerse con material y hacer sus propios muestreos en los ríos que tengan al lado de casa, ¿no? Interpreto que aún no habéis usado la guía para hacerlo en el Guadalquivir, pero bueno, espero que no tengáis por qué hacerlo, que seguramente haya también por allí. También emocionante que digas que hay empresas que ponen de su lado, ¿no? Y que se muestran, bueno, participativas, sobre todo a la hora de intentar encontrar soluciones, ¿no? Creo que es vital también que no sea solo parte de la ciudadanía, ¿no? Y de esa participación, sino también de las empresas y al final, el motor, ¿no? De las sociedades. A continuación, tenemos el brote de esperanza, ¿no? Después de que David nos acaba de tirar un jarro de agua frío, me imagino que estaremos todos y todas un poco desanimados ahora, pero viene Eloisa Fuentes, que es una experta en economía circular y nos va a decir en qué consiste y por qué debemos estar esperanzados y esperanzadas en esta solución, ¿no? tan moderna. La historia de cómo los productos no solo pueden tener infinitas vidas, sino cómo se van revalorizando en cada una de ellas, creando empleos, evitando
evitando la generación de basuras en el medio natural, como decía David. Así que presten la atención porque la avalan más de 4 años de experiencia como experta en revalorizar materiales para alargar sus ciclos de vida. Así que, Eloísa, sin más dilación, te dejo que comiences, ¿vale? Adelante. Muchas gracias, Pedro. Pues lo primero, agradecerte a ti, tanto a Ecologistas en Acción, por haberme invitado y nada, un placer también escuchar al resto de ponentes y con muchas ganas de contaros un poco la película de qué es la economía circular. Dejo aquí todos mis datos. Este es mi correo de trabajo, ¿vale? Yo trabajo en una consultora ambiental y nos dedicamos principalmente a los residuos. Aumentamos la escala que está hablando David. Ya no vamos a microplásticos, vamos a escalas grandes, ¿vale? Nosotros ya hablamos en toneladas. Nos interesa ya grandes volúmenes. Entonces os voy a contar un poco el tema de la economía circular y no podemos hablar de esto sin mencionar a la Fundación Ellen MacArthur, de acuerdo, que está liderando ahora mismo lo que es el tránsito hacia una economía circular. Tenemos que dejar atrás lo que es la economía lineal, producir, usar, tirar y meterlo en un vertedero que es un hoyo y olvidarnos del problema. Entonces, los 3 principios principales de esta fundación es eliminar los residuos y tratar la contaminación desde el diseño, es decir, pensar en los aspectos significativos que puede causar un producto. Es decir, aplicar principios de ecodiseño. También mantener productos y materiales en uso y regenerar sistemas naturales. Para ello, lo que está haciendo es mezclar los dos ciclos, el biológico y el técnico. En el biológico está el consumo de la materia prima y el mejor ejemplo tenemos el regresar al sistema, ¿vale? Volver a la cadena de valor. Por ejemplo, la fruta y la verdura perfectamente puede ir a un sistema de compostaje, ciclo biológico, se convierte de nuevo en sustrato, en tierra, que podemos volver a utilizar. El ciclo técnico, pues tenemos todas las estrategias de recuperación posibles, reciclado, preparación para reutilización, revalorización material, energética, diferentes sistemas. Sabemos que tenemos una tierra finita, unos recursos finitos y sobre todo un espacio finito. Tenemos que encontrar una alternativa al vertedero. ¿Cómo podemos hacer eso? De una manera muy sencilla. Tenemos que pensar en las alternativas de una manera lógica, con 3 tipos de decisiones que veremos más adelante. El mejor residuo es aquel que no se genera. Eso es para pensar, es lógico. Nosotros, desde mi empresa, estamos trabajando, por ejemplo, para centros comerciales, implantando residuos cero. Esto no significa que el centro comercial va a dejar de producir residuos. Significa que va a ordenarlos de otra manera para que no vayan al vertedero y que en vez de residuos llamemos que sean materias primas. ¿De acuerdo? También tenemos que tener claro que sin residuo no hay actividad. Queremos tener residuos, pero los queremos ordenados. Queremos vender, pero queremos que lo que se genera se coloque adecuadamente y en cantidades y en volúmenes para que se puedan valorizar. Lo más importante es el volumen, ¿de acuerdo? Sin volúmenes no tiene sentido hacer una valorización. Lo explicaremos un poco más adelante. Entonces, la clave es separar en el origen, hacer caracterizaciones, igual que nos decía David, caracterizaciones en pequeño detalle, también caracterizaciones a grandes rasgos. Es decir, esto es una bolsa oscura, yo no sé qué hay dentro. Nosotros evitamos los autocompactadores. Es un tipo de contenedor que aprietas un botón, se hace una bola y eso directamente al vertedero. No, nosotros somos pros de utilizar bolsas transparentes para ver qué hay. No existe la basura. Existe el plástico, el cartón, el aceite, la cerámica, envases, vidrio. Existen diferentes materiales, todos ellos con valor. Todos ellos son posibles de introducirlos a la cadena, ¿de acuerdo? Como establece Ellen MacArthur en uno de sus principios. Entonces, debemos estudiar qué hay aquí. Si no separamos en origen, no va a ser posible hacer una segregación a posteriori. Eso es muy importante. Como os decía, tenemos 3 decisiones que tomar ante la economía circular para implantarla. La decisión ambiental, la legislativa y la económica. Los beneficios son asociados a los mismos conceptos. Os he puesto este ejemplo del nylon para reflejar lo que es la obsolescencia programada. Es decir, nylon es porque este señor, el productor de medias, tenía una fábrica en Londres y otra en Nueva York.
¿Qué ocurría? Pues que hizo unas medias de tan buena calidad que las ventas cayeron y entonces casi se arruina. Tuvo que realizar y fabricar un nuevo modelo de medias que se rompieran de una manera más habitual para mantener unas ventas estables en el tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, esto es obsolescencia programada. Hace un par de semanas ha salido la noticia del índice de reparabilidad, sobre todo asociado a aparatos eléctricos. Y esto viene desde Europa, es decir, decisión legislativa. El señor Dupont con las medias de nylon era una decisión económica. Decisión legislativa, la reparabilidad es un derecho para un consumidor. Entonces tenemos que aumentar ese índice y poder extraer una batería de un ordenador o una carcasa de un móvil y poder hacer cambios pequeños para que no haya que tirar el aparato completo. ¿De acuerdo? Ya comentaba Pedro también, estamos en un año 2020 de cambios legislativos. Está programado que para el próximo mes, en mayo, salga la nueva legislación de ley de residuos y suelos contaminados. Ha salido también en 2020 la estrategia de economía circular en España. Justo hoy ha salido el catálogo de buenas prácticas, donde tenéis diferentes ejemplos y uno muy curioso es el Cabin Zero Waste, que te están diciendo que en las cabinas de los aviones es donde más residuos se producen y ahí sí que por el espacio es uno de los proyectos más complicados. Pues hay iniciativas de intentar separar en origen en estos aviones para evitar tener que tirar todo junto a un vertedero. ¿De acuerdo? Luego veremos algunos de los ejemplos donde nosotros también hemos estado implicados en estas buenas prácticas que han salido publicadas hoy. De acuerdo, entonces la economía circular tiene 3 pilares fundamentales. Y cada uno es como una matriosca, se van encajando unos en otros, están unidos. Tenemos el análisis del ciclo de vida, el ecodiseño y la huella ecológica. Os voy a contar un poquito qué es la huella ecológica. ¿Habéis oído alguna vez que necesitamos ahora mismo 3 planetas Tierra para poder suministrarnos todos los recursos y materias primas que necesitamos? De acuerdo. Eso de 3 planetas que necesitamos, eso se llama huella ecológica, se mide en hectáreas. La huella ecológica es la suma de las huellas de carbono, las huellas de las zonas de pesca, de tierras de cultivo, es decir, el área, la extensión que utilizamos los seres humanos para producir recursos y para hacer una explotación de ellos, ¿de acuerdo? Es decir, huella ecológica es la suma de todas las áreas que producen estas pequeñas huellas. La huella ecológica, entendido de otra manera, digamos que es la demanda, es lo que le estamos pidiendo al planeta, ¿de acuerdo? Veis aquí que se mide en número de planetas tierras. Es la demanda frente a la biocapacidad del planeta, que sería la oferta, lo que la Tierra nos puede proporcionar. Como podéis ver en esta gráfica, se empezó a medir esta huella ecológica en 1961, pero no fue hasta 1970 cuando la capacidad del planeta se vio superada por nuestra demanda, es decir, por nuestra huella ecológica. A partir de 1970 ya estamos consumiendo más de lo que la Tierra es capaz de producir, ¿de acuerdo? Es decir, estamos ahora mismo en déficit ecológico. Nos faltan recursos si seguimos a este ritmo de producción. Por eso mismo, los vertederos van a ser las minas del futuro. Tenemos que tener eso claro. La basura no tiene patas. Si todo está llegando al vertedero es porque no está bien centralizado, no está bien diseñado el sistema y se están escapando los flujos de residuos por unas vías que no son las adecuadas. Cuando el día de mañana no haya minas que explotar y no haya oro para fabricar móviles, no haya tierras raras, nuestros nietos, sus nietos, sus hijos, tendrán que acceder a estos vertederos para poder extraer estos recursos, estas materias primas que nosotros en su día desechamos. Nos van a llamar la generación tonta. Entonces, la idea ya está ocurriendo en otros países, ya se está diseñando el urban mining en China para poder extraer todo esto que os estoy contando. Igual que nos gusta ir a una tienda y ver todo ordenado y decir, pues aquí quiero comprar, en vez de verlo así como en un mercadillo, con los residuos pasa exactamente lo mismo. Todo ordenado tiene un valor. Y esto de economía y medio ambiente tenemos que tener claro que va asociado. O sea, el medio ambiente no es un departamento de gastos, también hay ingresos, hay dinero en el medio ambiente, hay dinero en los residuos, siempre que haya un orden y un volumen asociado. Aquí tenéis balas de PET, ¿de acuerdo? De polietileno, de botellas, de diferentes materiales. Todo esto tiene un precio en el mercado.
Antes se estaba exportando a China. China hace 2 años, 3 años, cerraron las fronteras y tuvimos que buscar unas alternativas para ver qué estábamos haciendo con esos plásticos. Una de esas alternativas fue la fabricación de forros polares, que nos estaba contando David ante uno de los problemas. De acuerdo, se hace hilo de PET. Una de las marcas más conocidas que hace este tipo de productos se llama EcoAlf. Y bueno, hace recogidas en mares y océanos para fabricar este tipo de prendas. Pero que esto llega para quedarse, que no vamos a ir nunca para atrás, va a seguir para adelante. Van a seguir aumentando los contenedores. Galicia es pionera en tema de residuos. Van a añadir un contenedor más en 2024, y si no lo están haciendo ya. Y el resto de España va detrás. Ahora quieren añadir el contenedor de residuos peligrosos domésticos. Es decir, todo lo que tenga un rombo de color rojo. Y diréis, ¿qué puedo tener yo en casa? Sí, el envase de lejía, el de amoníaco, un pinta uñas, la laca, todos esos tipos de residuos nos van a obligar a separarlos a partir de ahora. En Madrid lleva apenas 2 años, a lo mejor 1 año, el contenedor de orgánico. Entonces, la idea es más separación porque tenemos unos recursos y espacios finitos. También el tema del plástico de un solo uso. En Baleares ya está implantado el tema de no poder utilizarlo. ¿Qué ocurre? Con el COVID, pues esto pues, se ha retrasado porque las mascarillas, los guantes, todos este tipo de residuos se tienen que seguir utilizando. ¿Cuál es la tendencia? Que las tasas de basura de vertido en vertedero vayan aumentando. También se está viendo una nueva legislación para establecer un precio a nivel nacional, un mínimo de 40 euros tonelada. ¿Por qué? Porque no vale lo mismo ir a un vertedero en Cádiz que ir a un vertedero en cualquier zona del norte. La tendencia es que sea más barato en el sur, ¿de acuerdo? El otro día estábamos hablando con un compañero y nos decía que la tasa de residuos en Baleares es de 130 euros por tonelada vertida. En Madrid estamos hablando que habrá unos 50 euros tonelada aproximadamente sin el coste de transporte. Es desproporcionado lo de Baleares. Entonces, ahí ya el coste de oportunidad, es decir, están buscándose alternativas, otras oportunidades frente a los 130 euros que tienen que pagar para ir a un vertedero. ¿Qué ocurre? Que la península no es tan caro. Entonces, podemos seguir echándole un hoyo. ¿Qué ocurre? Que existe lo que se llama el turismo de residuos. Los de Barcelona dirán, pues me lo voy a llevar mejor a Cádiz, que es más barato verter ahí. ¿De acuerdo? Entonces, la legislación también está tendiendo a realizar una serie de medidas para evitar este turismo de residuos. Hay ejemplos de economía circular que convivimos con ellos en el día a día. Esto sería un modelo tradicional, echarlo todo a un hoyo. Esto es un modelo de juegos de Atari que no hubo ventas suficientes y lo escondieron todo en un vertedero, en un desierto, ¿de acuerdo? ¿Cuál es uno de los modelos que desde mi trabajo, por ejemplo, estamos implementando? La segregación, utilizar también personas en riesgo de exclusión social o personas para intentar darles una oportunidad de trabajo, un oficio, lo que sea, o con cualquier tipo de personal. ¿De acuerdo? Tenemos un CD, tenemos diferentes formatos de CD, pero los plásticos que podemos encontrar es policarbonato en el propio CD, polipropileno en el estuche, film también, transparente, diferentes materiales. La idea es separar y en grandes volúmenes ir colocando en el mercado, triturarlo y crear granza, porque son plásticos termoplásticos. Si se les aplica calor, se pueden fundir. No son termoestables, que se quemarían. Entonces, se puede seguir reutilizando hasta un número diverso de veces. ¿De acuerdo? Otro ejemplo también de economía circular y de que existe en la vida real alternativas, pues una obra, por ejemplo. Esto es uno de los modelos que salen también en las buenas prácticas del catálogo que os estaba enseñando antes. Pues una obra, cómo intentar implantar un modelo de separación con un personal que no está muy concienciado, con el obrero, que él va ahí a construir edificios, a hacer su obra. Pues intentar dar mucha formación, poner los medios adecuados y sobre todo separar. Si yo encuentro esto me va a costar dinero y lo voy a tener que llevar al vertedero sí o sí. Esto no está ordenado, esto no es atractivo y esto no se lo puedo dar a un gestor. En cambio, si me encuentro que está todo ordenado, que tiene sus sacas, que la madera está con la madera, que los diferentes materiales están segregados, pues ya es otra visión, es otra idea, ya tengo un valor. Porque he generado densidad
y fracciones diferentes que yo puedo segregar y colocar a diferentes gestores autorizados. ¿De acuerdo? Y después, por último, ya para enlazar también con Alberto Vizcaíno, el tema de los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor. ¿Sobre quién recae la responsabilidad cuando se pone algo en el mercado? Los seres humanos, la verdad es que somos bastante estúpidos porque ponemos en el mercado materiales que no somos capaces de gestionar, ¿vale? Por ejemplo, el inventor de las bolsas de plástico lo hizo con un propósito medioambiental. Se crearon en, no sé, creo que fueron en los 60, porque este hombre quería luchar contra la tala excesiva de árboles, porque antes las bolsas para ir a la compra eran de papel. ¿Qué ocurría? Pues que usaban mucho papel porque era menos resistente, menos duradero, se rompía. Entonces dijo, vamos a hacerlos de plástico. Ocurrió todo lo contrario, pero a él no se le ocurría que un material que todavía es útil, una bolsa de plástico que la puedo doblar y guardármela en el bolsillo, tenga yo la capacidad de despreciarla y tirarla a la basura porque no cuesta nada. Puedo tener otra bolsa de plástico. Hace pocos años que se está cobrando en los supermercados. Entonces, ¿de quién es la culpa o la responsabilidad que tiene que asumir cuando se pone algo en el mercado? Del productor. Entonces, al igual que esta Ecoembes que va a hablarnos Alberto, existen otros tipos de scrap, que por ejemplo tenemos Sigaus para los aceites, Ecopilas se tienen que encargar también de la gestión de pilas, Signus de los neumáticos, Sigre de los medicamentos. ¿Y quiénes conforman estos scrap? Pues, por ejemplo, tenemos aquí Signus. Serían todos los productores, grandes productores que ponen en el mercado los neumáticos. Michelin, todos los que se os ocurran, por ejemplo. ¿Quiénes conforman, yo qué sé, Ecotic? Pues este es de aparato eléctrico, ¿vale? De RAE. Todos los grandes productores que ponen en el mercado el aparato eléctrico. Productores y distribuidores. Por ejemplo, el Corte Inglés. Tiene infinitos socios. Entonces, yo os lanzo una pregunta. Si yo os digo que la mayoría de residuos ya tienen un sistema de que el productor se responsabiliza, si echáis alguno en falta, realmente. O sea, tenemos bastantes residuos ya canalizados, incluso los residuos radiactivos. Tenemos Enresa para ese tipo de residuos, incluso para el desmantelamiento de las centrales nucleares. Entonces, esto si queréis luego lo vemos en el turno de preguntas, si se os ocurre algún residuo que haya quedado en el olvido y que no esté colocado del todo. Quiero aprovechar para finalizar con esto y no sé si habéis visto uno de los recientes anuncios, este es de IKEA, de los activistas sin saberlo. El cerrar la nevera porque se está escapando la eficiencia energética, se nos está yendo el frío. O, por ejemplo, también quiero daros un mensaje que esto vende. Yo trabajo en una empresa privada y entonces tengo muy definido que el medio ambiente, al fin y al cabo, es dinero. Y está de moda y las marcas lo cogen porque venden. Antes la leche Pascual vendía calidad, la más pura, la mejor leche. Ahora no, ahora tú compras Pascual y es un nuevo envase sostenible. La vaca con bienestar animal garantizado. Que si tiene residuo cero, que si somos estrategia de economía circular. Hay que darle un enfoque también para entrar a las grandes organizaciones y que aporten con el tema de medio ambiente, tanto como marca, como beneficios sociales y económicos. Y que cuando hay que actuar, pues a las now and now, ya, lo antes posible. Nada, muchas gracias por escucharme y cualquier pregunta, pues encantada de responderos. Toma ya. Bueno, muchas gracias, Eloisa, por tu participación increíble. De verdad que has arrojado luz, sobre todo hablando de los scrap, de intentar generar granza, ¿no? Que, pues eso, revalorizar al final, ¿no? Que no pensemos que el residuo es para olvidar, sino que es un bien económico, ¿no? Solamente hay que intentar cambiar un poco la mentalidad y utilizarlo para algo. Muy interesante el turismo de residuos, no sabía que se daba, la verdad, al final estamos aprendiendo bastante. Pues mira, si mientras te dejen salir de comunidad, pues yo voy aquí con el camión, no pongo la excusa, no, si vengo a tirar esto. Los gestores de residuos somos trabajadores esenciales. No, totalmente. Sí, ya se vio, de hecho, cuando Filomena, que afectó a
desde el centro peninsular al norte, pues las calles que se iban aumentando, ¿no? Los residuos en las aceras porque no podían trabajar, ¿no? Los equipos de limpieza. Entonces, sí, al final no somos más que hormigas. Lo que pasa es que hay algunas que tienen aires de grandeza, ¿no? Pero no somos más que hormigas y tenemos que trabajar en colectividad para mejorar tanto el medio ambiente como el sistema económico, el sistema social, y es muy interesante. Vale, te voy a pedir, por favor, si puedes dejar de compartir tu pantalla para que pueda hacerlo Alberto. Bueno, se ha unido un poco de gente también. Y bueno, ya por último, muchas gracias de nuevo, Elo. Ya por último, tenemos un reto y es el de luchar por alcanzar una óptima gestión de los residuos. Entonces, de la mano del profesor, te puedo llamar así, el profesor Alberto Vizcaíno, que sé que eres profesor también ambientólogo, compañero con gran experiencia en el sector y autor de libros como el de Pero tiene arreglo, ¿no? Que presentaste hace ya unos años, y el de Contenedor Amarillo SA, S.A., ¿no? Sociedad Anónima. En ellos nos presentas la crisis medioambiental a nivel global y las deficiencias del sistema de tratamiento de residuos, sobre todo a nivel nacional en España. Entonces, junto con las respuestas y soluciones más sostenibles para estas problemáticas. Entonces, pues vamos a intentar entenderte de nuevo, te prestamos toda nuestra atención para escuchar lo que nos puedas enseñar y lo que podamos aprender de ti. Gracias de nuevo, Alberto. Dale cuando quieras. Muchísimas gracias por esta presentación, Pedro. Gracias a Ecologistas en Acción Madrid por la oportunidad de compartir inquietudes y más en un día tan señalado y tan complejo como el de hoy, ¿no? Gracias a todos los que estáis ahí detrás, porque al final la oferta de actividades y la comodidad de saltar de unas a otras que tenemos hoy en día, pues hace que el que estéis aquí escuchando pues sea pues eso, algo digno de agradecer y de admirar. No me extraña que estéis porque yo, desde luego, escuchando a Pedro y escuchando a Eloisa, estoy aprendiendo un montón. O sea, a mí ya me ha merecido la pena esta tarde. He aprendido un montón de cosas que no sabía y puntos de vista sobre un tema que me inquieta, que me apasiona, pero sobre el que hay muchas formas de entenderlo y aplicarlo, ¿no? Voy a compartir una pequeña presentación para llevarla como hilo argumental. Yo, de hecho, pensaba no tener una presentación, sino simplemente ir hablando tranquilamente sobre las ideas clave que había, pero bueno, ya yo creo que casi todo lo más importante ya está tratado, ¿no? Entonces, he ido quitando y poniendo algunas cosas según estábamos, que es la ventaja y el inconveniente de estar en tu casa y delante del ordenador mientras estás viendo la ponencia. Entonces, bueno, pues sí que tenía claro que hay que reflexionar, ¿no? ¿Por qué hablamos de plásticos y por qué hablamos de plásticos en un día tan señalado como hoy? Y lo que no podemos perder de vista nunca es que estamos en un escenario de desarrollo sostenible donde la clave fundamental es eso, que queremos habitar el planeta de una manera que permita a otros habitantes seguir habitándolo en el futuro, ¿no? Queremos satisfacer una serie de necesidades que tenemos y queremos satisfacerla de manera que las próximas generaciones puedan seguir satisfaciéndolo. Nos hemos dado una agenda de desarrollo sostenible con unos objetivos de desarrollo sostenible a 2030, 2030, y me gustaría hacer esa reflexión, ¿no? Los plásticos no aparecen en esta agenda de desarrollo sostenible, pero son un indicador muy claro del modelo de desarrollo que tenemos. Los plásticos son, en su mayoría, como intentaré explicar, de usar y tirar, y eso pues tiene una serie de impactos, tanto en la extracción de materias primas como en la generación de residuos, que ya han quedado maravillosamente expuestas, ¿no? Hablamos mucho de plásticos, pues yo empecé a hablar de plásticos en los 90 en la carrera, cuando estudiaba ciencias ambientales, por esta imagen, ¿no? De la afección física a la fauna, ¿no? Pobre tortuga deformada por haber crecido dentro de unas anillas de plástico, ¿no? Esto hace 30 años que era un problema y lo sigue siendo a día de hoy porque se siguen comercializando envases agrupados en este tipo de agrupamientos. Pedro puso el ejemplo, ¿no? de esas aves que morían de inanición por plásticos de gran tamaño acumulados en el estómago. Un biólogo me explicó que esta fotografía era mucho más compleja de lo que pretendía expresar y bueno, no tengo mucho tiempo para pararme en ella, simplemente pues eso, que como imagen de concienciación, como potencia de entender el problema del plástico y el plástico de usar y tirar en el medio, pues está ahí, ¿no? Vosotros la conocéis, ya se ha hablado 1000 veces en 1000 ponencias. La diferencia que ha hecho muy bien Pedro entre plástico, microplástico, nanoplástico. Estos plásticos que son de tamaño macroscópico pues no deberían preocuparnos mucho, porque si llegan a la cena en forma de pescado los retiramos a un lado y ya está, ¿no? Sí que son un vector de contaminación. Sobre esos plásticos se acumulan sustancias químicas, algunas propias del envase o del material del que salían,
y otras que simplemente se acumulan por las propiedades de ese material, entonces se magnifican en la cadena alimentaria y nos llegan. Las que son preocupantes pues son estas, ¿no? Este es un estudio que se hizo en laboratorio, o sea, ese plástico se ha puesto ahí de alguna manera artificial para estudiar que efectivamente el microplancton era capaz de incorporarlo a su metabolismo, o perdón, no a su metabolismo, a su organismo, y que de ahí podría saltar a la cadena alimentaria, ¿no? Entonces todos los problemas que ya se han expresado, no necesito parar en ellos, pues vienen de por aquí, ¿no? Problemas, pues, que es la presencia física, ¿no? La industria del plástico dice que el plástico es un material bastante inerte y que según lo comemos lo eliminamos, pero lo cierto es que no es solo una cuestión física de un trozo de plástico, es toda la complejidad química, la carga de sustancias disruptoras endocrinas, de efecto hormonal que se están paseando por nuestro cuerpo gracias a ese fragmento, microfragmento, nanofragmento de plástico o simplemente a los polímeros y a las sustancias, a las moléculas que está liberando mientras está en nuestro organismo. Entonces, si se estudia, pues de hecho hay plásticos prohibidos en determinados usos, como aquellos que contienen bisfenoles. Pues el bisfenol no es el plástico en sí mismo, pero sí que para que el plástico cumpla su función, pues tiene que tener este tipo de sustancias y si está mucho tiempo en contacto con el alimento o en determinadas circunstancias se puede liberar. El bisfenol A, por ejemplo, está prohibido en Francia en cualquier uso en contacto con alimentos, en España pues solo en biberones y usos muy concretos, en otros los tenemos. También se ha expuesto el tema de las mascarillas y el uso de plásticos de usar y tirar. Entonces, pues bueno, una pequeña reflexión. El plástico es un material maravilloso. Yo no tengo nada en contra del plástico y, de hecho, el plástico en uso sanitario para mí es maravilloso. El día que vaya al hospital y me tengan que poner una sonda, pues me gustaría que sea de un plástico blandito, de un plástico de usar y tirar. No me gustaría que le quiten la sonda al paciente que ha ido antes y me la pongan a mí. Me gustaría que sea una sonda nueva y me gustaría que sea de plástico y no de vidrio o acero, para que sea blandita y la sensación de que me están sondando pues no sea tan desagradable como podría ser con un material rígido, ¿no? Pero sí que es cierto que hay otros usos donde estamos abusando. Quería aprovechar, y de hecho es uno de los cambios que he hecho sobre la marcha, para poner esta imagen, que sí que también es propia, aunque no la he citado ahí, de lo que se ve, aprovechando el juego que ha hecho Pedro, ¿no? De decir, es que estos son microplásticos, ¿no? Pues cuando hablamos de Lo siento, estos Alberto, tejidos no tejidos... te ¿sí? tengo que cortar un segundo. Es que te estás refiriendo a mí, pero todas estas Perdón, a apreciaciones David, las he hecho, sí, me las he estoy hecho refiriendo a Pedro y estoy hablando de David que todo ha el dicho rato. cosas tan Lo siento. interesantes y digo, a ver si ahora va a decir algo como para meterse con él y va a decir mi nombre. Entonces lo hago sobre todo para que no te metas conmigo. No tengo nada, o sea, al revés. Lo que quería decir es eso, que había aprendido mucho de Pedro, David, perdonadme, No es pasa que nada, no esto pasa me ha nada. venido ahí arriba. Y eso, es esa David al que estaba haciendo referencias todo el rato, todas las cosas interesantísimas que nos ha contado sobre Eso, estos eso, eso. microplásticos. Y quería aprovechar pues, eso, que tenía esta foto, y esta foto la he hecho en un contexto de una actividad con chavales, ¿no? Y plástico, microplásticos, y alguno dijo, no, es que en las mascarillas hay bichitos, ¿no? Pues dije, venga, vamos a ver qué hay en una... ¿Tenéis un microscopio a mano? Sí, venga, vamos a ver qué hay en una mascarilla, ¿no? Y lo que hay en las mascarillas, esas fibras negras que tanto han dado que hablar estos días en redes, pues son microplásticos. Microplásticos que llegan a la propia mascarilla en el proceso de fabricación, ¿no? Son fibras, pues en la misma fábrica fabrican las mascarillas negras, rojas, rosas, verdes, azules y de todos los colores, pues es inevitable que en ese polvo del que nos hablaba también David, en ese polvo ambiental, pues hay fibras de plástico. Y esto es lo que se ve cuando ponéis una mascarilla o cualquier tejido no tejido, esto realmente es cualquier tejido no tejido, pues son fibras de plástico. A medida que se erosionen, esto va a acabar en el ambiente inevitablemente, ¿no? Entonces, la reflexión está ahí. Sobre los datos de reciclaje, que es un poco lo que me trae, pues esto es un estudio internacional que se publicó hace un par de años ya y con datos de 2015 de todo el plástico que alguna vez se había fabricado en el planeta, dónde ha ido a parar, ¿no? Entonces, reciclar, hemos reciclado muy poquito plástico. La buena noticia es que hay mucho plástico que tiene duración a largo plazo, ¿no? Tuberías, aislamiento eléctrico de cables, componentes estructurales de aparatos que utilizamos a largo plazo, pues dura 50, 100 años, ¿no? en uso. Pero hay una parte importante del plástico que es de usar y tirar y dura minutos en nuestras manos, ¿no? De ese, una parte importante pues, está en el medio natural. Y lo comentaba muy bien David, pues hay un problema que es evidente, ¿no? El plástico que queda en superficie, en vertederos, flotando en esas islas de plástico o sopas de plástico que vemos por ahí. Pero la inmensa mayoría de esto, y tal y como se está avanzando la ciencia ahora mismo, nos está diciendo que está hundido, ¿no? Que está acumulándose en el fondo, ¿no? Que de hecho ha puesto que me ha encantado la densidad de distintos tipos de materiales que podíamos ver, eso acaba en el fondo del océano y acaba siendo un problema
para la diversidad de los océanos y de nuestros mares, ¿no? Y reciclar, pues la triste noticia, no voy a ser yo el que dé las alegrías, son la pequeña cantidad de todo el plástico que alguna vez se ha fabricado que acaba reciclado. En España, cuando salió esta noticia, los medios de comunicación hablaban del uso del plástico en la humanidad. La humanidad lleva usando plásticos 60, 70 años. Entonces, eso también es relevante y eso es algo que no podemos olvidar, ¿no? Son muchísimas toneladas de material en muy poquito tiempo que está acumulándose en sitios donde los efectos todavía no sabemos hacia dónde van a ir. Dedicamos mucho tiempo a estudiar de dónde vienen esos microplásticos, esos plásticos que contaminan el ambiente, y la propia industria nos dice de dónde vienen, ¿no? Esto es un informe de la industria europea del plástico, la patronal europea, Plastic Europe. El dato más reciente es de 2019, perdonadme que no lo haya traído porque tengo por ahí el informe, pero no me ha dado tiempo a recortarlo, y esto lo he rescatado de otra presentación según hablábamos. La propia industria me dice que el uso mayoritario son envases y de esa mayoría también de usar y tirar. Entonces, del plástico que acaba alguna vez abandonado, la inmensa mayoría van a ser necesariamente pues, el uso mayoritario que le estamos dando al plástico a día de hoy. No quiere decir que esa foto de pasado que hacemos en el material sedimentado en los ecosistemas no se haya ido desgastando, ¿no? Entonces, si el 40% del plástico lo estamos utilizando a un uso de envases, la inmensa mayoría de los envases de plástico son de usar y tirar, pues ahí tenemos una fuente importante de plásticos, ¿no? Luego la industria dice que el 20% pues, se queda en esa construcción y edificación en forma de cables, estructuras y demás, un 10% en automoción, pues no sé si aquí entran los neumáticos de los que nos hablaba David, aparatos eléctricos y electrónicos, hogar, ¿vale? La ropa deportiva pues cada vez es más de plástico, ¿no? Es paradójico que nos gusta el campo y nos vestimos en plástico que se va degradando. Entonces, mi problema realmente, hay gente que dice, tú tienes un problema con el reciclaje, y el problema que tengo no es con el reciclaje, sino con el mensaje que se nos da desde la industria, ¿no? Nos dicen que una botella de plástico se puede convertir en otra botella de plástico, y esto, pues, salvo en algún anuncio de alguna corporación como esta que hay aquí, pues no es cierto, ¿no? El aspecto que tiene, según esta fundación que también ha citado Eloisa, el ciclo de la economía circular de los envases de plástico a nivel global, a nivel internacional, es este, ¿no? Solo 2 de cada 100 envases de plástico se convierten en nuevos envases de plástico. Y la inmensa mayoría pues acaba o en un vertedero, en una incineradora o en un 30% abandonado en alguna parte, ¿no? Entonces, de todo lo que conseguimos recoger para reciclar, apenas conseguimos reciclar efectivamente en forma de forros polares, bancos del parque o cosas así, el 80%, ¿vale? Son usos que no nos evitan seguir teniendo que utilizar fibra virgen, ¿no? Materia prima fósil para hacer envases, ¿no? Y solo el 2% de los envases de plástico a nivel global, según la Fundación Ellen MacArthur, que ha citado Eloisa. Quiero decir, Eloisa es la experta en economía circular, o sea que creo que esta fuente tiene cierta solvencia, está ahí. A mí me gusta mirar los informes de la industria del plástico en Europa, que es donde estamos, y los datos tampoco son muy diferentes. Sí que en el caso europeo habría un poquito más de productos plásticos reciclados de plástico, pero la cifra es muy similar, ¿no? Acaba muchísimo en vertedero y muchísimo en incineración. Aquí hay muchas trampas en este gráfico que no me da tiempo a comentar, prefiero comentar estas otras, ¿no? Me he prometido a mí mismo, y es algo que hago, no hablar de la empresa que aparece ahí en esa pantalla, entonces voy a decepcionar a todo el mundo que espera que yo me ponga aquí a hablar de esa empresa, ¿vale? Lo que sí es cierto es que el reciclaje de plástico pues es una vía que es importante y hay que seguir mejorando. Lo que ocurre es que no es la solución al creciente impacto que tenemos sobre el medio y sobre nuestra propia salud, ¿no? Hay muchísimos envases de plástico de usar y tirar y cada vez más. Sí que quería hablar, porque creo que es importante que entendamos qué es y para qué sirve el contenedor amarillo, ¿no? Le he dedicado 300 páginas y ya ponéis en el chat o alguna persona que lo habíais leído, que tenéis el libro, pues ahí lo he contado largo y tendido, que es este contenedor amarillo y para qué sirve. Y lo que tenemos que entender es que sirve a esas industrias, ¿no? Por ley, por directivas europeas, desde los años 90, no es nada nuevo. La Unión Europea ha dicho que quien pone en el mercado productos que con su uso se convierten en residuos, porque tiene que asumir las consecuencias y los impactos de esos residuos que están en su modelo de negocio, ¿no? Entonces, para el caso de los envases de usar y tirar, tenemos, entre otros, pues la figura del contenedor amarillo, que está gestionado por una sociedad anónima, Ecoembalajes España, sociedad anónima, que es ese SCRAP, ¿no? Que decía Eloisa, el sistema de responsabilidad ampliada del productor,
al que todos pagamos cuando compramos un producto envasado. Entonces, nosotros pagamos para que este sistema, este scrap, se haga cargo de esos residuos una vez que se convierten en ellos. ¿Cómo se hace cargo de esos residuos? Con el contenedor amarillo. Entonces, el contenedor amarillo no es una máquina mágica de reciclaje, sino que es simplemente un elemento de recogida de envases usados adheridos al sistema integrado de gestión de envases, ¿no? Es importante saber esto porque está enfocado a recoger ni siquiera plásticos, o sea, cualquier tipo de envase que está adherido, ¿no? El brick que ya ha salido en el chat o las latas también irían aquí. Sin embargo, otros plásticos, pues si nos vamos al rigor del sistema económico, no irían aquí. La cuestión es que el contenedor amarillo pues, no está resolviendo el problema, ¿no? Ahora vamos a analizar un poco más. Os hablaba de esta figura, la responsabilidad ampliada del productor. La Unión Europea lo ve que es un problema y que hay que atacarlo a mediados de los años 90, más o menos, y empieza o se centra en los envases de usar y tirar, que es el núcleo donde hay más problemas. De hecho, lo que hicieron, esto sale así porque en Alemania los alemanes empezaron a dar cuenta que tenían mucho plástico, que se llevaban a su casa para nada, que no lo querían en su casa. Entonces empezaron a dejar todo el plástico en los supermercados. Les obligaban a hacer la compra en productos envasados en plástico y decían, vale, pues el plástico, el sobreembalaje, te lo dejo aquí en la caja según termino de pagar el producto y yo me llevo el producto a mi casa por otro medio, ¿no? Entonces, teniendo ese problema, Alemania empezó a legislar al respecto y para mantener la unidad del mercado, pues la Unión Europea tuvo que sacar normativa para que se aplicase en todos los países. Entonces, en España, en el año 97, salió una ley de envases y esta ley de envases pues, se decía que cualquier persona que ponga en el mercado un producto envasado tiene la obligación de aceptar de vuelta el envase o, alternativamente, montar un sistema como este. La ley es del año 97, el sistema se montó en el año 96, justo antes de que saliese la ley. Las organizaciones que ponían en el mercado envases pues ya se habían organizado para dar cumplimiento a la ley. ¿Está dando cumplimiento a la ley? Pues no lo sé. Lo que sí es cierto es que responde a un modelo de negocio muy concreto, ¿no? Que es el de usar y tirar. Y hemos hablado de los impactos ambientales, los impactos a la salud, pero el envase de usar y tirar tiene un impacto mucho más importante del que hablamos muy poco, que es el impacto social. Y para mí es el más importante, ¿no? A lo mejor el ejemplo que hay en la pantalla no es el más relevante, pero sí es el más cercano que tengo aquí en mi caso y para mí es el más llamativo, ¿no? Históricamente se han vendido bebidas en nuestro país y en todo el mundo envasadas en vidrio y en un sistema de proximidad. De hecho, cada región tenía sus propios refrescos, sus propias cervezas, sus propias cerveceras y este modelo pues, abastecía al consumo en proximidad. Este modelo se ha ido abandonando y lo que hemos ido es, primero, cargándonos pequeñas empresas y empresas locales, las hemos ido cerrando gracias a grandes corporaciones que aliadas en el envase de usar y tirar, fundamentalmente envases de plástico de usar y tirar y también latas de bebidas, pues han ido acaparando mercados y haciendo una competencia desleal a quienes tenían ese modelo circular de verdad, ¿no? Un modelo circular es de proximidad, donde yo cojo un envase, lo pongo en el mercado a unos pocos kilómetros de donde estoy envasando, cuando se consume ese envase, se devuelve a la fábrica, se reutiliza y se vuelve a poner en el mercado, ¿no? Eso se ha ido perdiendo y ha ido desapareciendo, pues tenéis una empresa esta, pero hay otra empresa, por ejemplo Red Bull, que opera en prácticamente todo el mundo y solo lo tiene, o no sé si ahora tiene alguna más, pero hasta hace bien poco solo tenía 2 plantas envasadoras en Europa. Entonces, pedirle a una empresa cuyo modelo de negocio es distribuir por el mundo envases de usar y tirar, que recoja esos envases y los reutilice es bastante complejo, ¿no? Pero compite contra otras empresas que a lo mejor sí tenían el modelo de recuperar los envases, ¿no? Y reutilizarlos. Entonces, si estamos trasladando costes, pues estamos favoreciendo modelos de negocio muy insostenibles. Y ya no es solo que matemos pajaritos o tortugas o que nos llenemos el cuerpo de plastificantes, es que estamos destruyendo empleo y estamos generando problemas sociales, ¿no? Aparte, pues se ha visto y estaba sobre la mesa y faltaba un estudio con datos que lo concretase, que el modelo del contenedor amarillo no está dando cabida a todos los residuos de envases que se ponen en el mercado, ¿no? Yo siempre que compro un producto envasado que esté adherido al modelo del contenedor amarillo, estoy pagando por su recuperación, pero luego me encuentro que voy a tirar
mis residuos al contenedor amarillo y no caben físicamente en el contenedor amarillo. Entonces, imaginaros que este es que está cerca de mi casa y lo puedo fotografiar todos los días de la semana y muchos días en la semana tiene este aspecto. Entonces, si yo quiero tirar residuos en ese contenedor amarillo, no puedo. De hecho, hay vecinos que tienen toda la buena voluntad del mundo y dejan sus bolsitas de envases al lado del contenedor amarillo, esperando que eso sea una solución a algo, ¿no? Esto lo ha puesto encima de la mesa Greenpeace, lo ha ido poniendo, lleva 3 informes consecutivos poniéndolo encima de la mesa y ha ido puliendo hasta que ha hecho los números, ¿no? Nos están timando, según Greenpeace, 1.700 millones de euros todos los años en base a este modelo de recogida de envases. Entonces, el reciclaje podría estar muy bien, el reciclaje de envases, no lo discuto, pero no está siendo la solución porque quienes tienen que asumir el coste de la recuperación de esos envases, quienes tienen que ordenar y poner en valor esos residuos, como decía Eloisa, no lo están haciendo. ¿Vale? Y no lo están haciendo y nos impiden a los usuarios hacerlo. Si cualquiera abre su papelera en su casa, aquí estamos en un entorno muy concienciado y a lo mejor no se cumple totalmente esa proporción, pero la proporción de volumen de envases frente al volumen de materia orgánica y de restos, en un hogar medio, más de la mitad de los residuos que se generan a diario son envases de usar y tirar, en volumen. Sin embargo, cuando voy al contenedor a tirarlo, la proporción está invertida o más pervertida que invertida todavía, ¿no? Ahí en el volumen de recogida que vemos en esta foto, que insisto, es una isla de contenedores como las que hay en muchos barrios de Madrid y en muchos barrios de España también, hay un contenedor amarillo por de cada 4 que hay, ¿no? Entonces, solo la cuarta parte del volumen de recogida está destinado a un residuo que en las casas ocupa más de la mitad. Entonces, aquí está fallando algo y está fallando algo muy importante. Entonces, nos trasladan la responsabilidad, nos trasladan los costes y demás. ¿Y qué pasa? Pues que al final acaban muchos residuos reciclables, muchos envases adheridos a Ecoembes en vertederos directamente, algunos sin tratamiento. Estos que hay aquí, pues posiblemente son los de los aeropuertos, que también nos hablaba Eloisa en Valdemín Gómez. Y luego, para colmo, pues está esta otra imagen en la que, si queréis, luego en el turno de palabras hablamos para no comerme mucho tiempo, que es que reciclar y recoger no es lo mismo. El contenedor amarillo no es una máquina de reciclaje, ya lo he dicho antes, el reciclaje no ocurre dentro del contenedor amarillo, sino que luego hay procesos muy complejos, ¿no? Si todos esos envases ordenaditos que nos ha puesto Lois ahí no tienen salida, pues al cabo del tiempo acaba ocurriendo esto que veis ahí en una planta esta de recuperación de envases. Es que son las mismas balas que nos ponía Eloisa o muy parecidas, estas en concreto posiblemente sean de Brix, por la empresa que es y el tipo de material que se ve en las cenizas, salen ardiendo, ¿no? Entonces, si no hay salida, está ahí. La solución es coger plásticos del océano y darle forma de ropa molona, también una marca que ha mencionado Eloisa. Pues desgraciadamente esto no es economía circular, esto es darle un segundo uso a un material. ¿Qué pasa con esta ropa de plástico después? Que la metemos a la lavadora, este diagrama también estaba en la presentación de David, y convertimos lo que eran botellas, que podemos haber hecho algo con ellas, en microplásticos con los que ya no hay solución, ¿no? Estos ya van a ir río abajo y como mucho, pues David se encontrará algunos que podrán mirar al microscopio, pero no hay forma de rescatarlos del océano, ¿no? Entonces, las falsas soluciones están ahí encima de la mesa dando vueltas todo el día y yo creo que debemos alejarnos de estas falsas soluciones. La solución a esto es tener ropa de lana. Si tenemos ropa de lana, estamos generando empleo en el medio rural, estamos dando uso a España vaciada, estamos permitiendo que haya personas que se queden en ese territorio, estamos generando unas fibras que también generarán microfibras, pero son fibras de origen biológico en los que la naturaleza sabe entenderse con ellas, aunque también sean formas de resistencia, y seguro que David como biólogo tiene mucho más que decir que yo, pero no es lo mismo que sea una forma orgánica de resistencia que un polímero sintético artificial con aditivos expresamente fabricado para que la naturaleza no sea capaz de manejarlo, ¿no? Que es un plástico. Un plástico es algo que hemos creado tan artificial para aislarnos de las bacterias, de los microorganismos, de otras cosas. Entonces, creo que usar textiles que sean de origen biológico y, si es posible, pues de producción ecológica, pues sería una buenísima solución al problema de los microplásticos que vienen de la ropa sintética, ¿no? Y otra falsa solución es cambiar unos materiales de usar y tirar por otros. Esta foto es de un experimento también con chavales donde se quema con sosa cáustica una lata y como el plástico aguanta
A la sosa cáustica, pues al final me queda esto. Esto es el plástico que hay dentro de las latas de aluminio, ¿vale? Entonces, el aluminio es un material sospechoso de ser neurotóxico, entonces evitamos intoxicarnos por el aluminio que iría, que se quedaría en el líquido que hay dentro del recipiente, poniendo una capa de plástico, ¿no? Entonces, estamos hablando de plásticos, veamos que, ha salido, insisto, en el chat y posiblemente hablemos de ello, de los bricks, que son capas complejas que luego no hay un dios que se pueda recuperar de ahí, ¿no? Las latas les pasa lo mismo, también tienen una cantidad de plástico dentro, tampoco serían una solución. ¿Qué solución tenemos? Pues en la mayor parte del mundo civilizado existe legislación para que el agua del grifo sea potable. En España, todo el agua que sale por un grifo legalmente tiene que ser potable, la mayor parte de ella, de hecho, lo es. Entonces, creo que una solución muy importante al problema de los plásticos, a la contaminación por plásticos, es aprender a beber agua del grifo. Y sobre todo, pues pensar en qué consumimos, en qué modelo de consumo queremos, ¿no? Otros muchos envases los utilizamos para cosas tan triviales como echar tacos de bacon a una ensalada. Estamos generando un modelo de producción centralizado de carne de bajísima calidad, con un impacto ambiental brutal en macrogranjas, para tener unos taquitos de bacon que echarle a una ensalada, ¿no? No sé, quiero decir que si es una ensalada, pues ¿por qué no le echamos unas nueces, unas almendras? Y estamos fomentando otro tipo de economía mucho más descentralizada. No se me ocurre que se puedan hacer macrogranjas de almendros y nogales, y que además tiene efectos positivos en nuestro entorno, ¿no? Generamos espacio para polinizadores, generamos oportunidades en el medio rural y consumimos algo local, ¿no? Que no va a ser objeto de especulación a nivel global, como sí que está siendo la carne de cerdo, que nos vuelve al problema de antes, ¿no? Las mascarillas y los virus que estamos fabricando en esas macrogranjas, ¿no? Está todo de alguna manera relacionado. Creo que no he sido muy optimista, creo que os he defraudado suficiente y si no, pues lamento haber hablado poco de las empresas estas que tanto nos gusta hablar. Simplemente, pues eso, agradeceros vuestra atención. Lo que ha dicho Eloisa es importantísimo, lo que no separéis en casa no lo va a poder separar nadie, salvo que entremos en meter un trabajo muy, muy, muy intensivo en mano de obra muy caro, y lo que consigamos recuperar ahí no va a competir en el mercado con materias primas ni con otras soluciones. Entonces, pues eso, separar los residuos, pensad en que esos microplásticos están ahí y que David nos los ha traído muy bien, y es importante seguir estudiándolos para ver dónde van y cómo nos afectan, pero que la mejor forma que tenemos de evitarlos es comer productos local, de temporada y sin plastificar. No os doy más la chapa, perdonad que me haya venido arriba al final y me apasiona, es que es apasionante el tema. Totalmente. Oye, muchas gracias, Alberto. Lo siento porque habías dicho que ibas a dar una noticia más mala de lo que esperabas, y a mí tu presentación me ha acabado con el corazón contento, ¿cómo decírtelo? Es verdad que al final es muy fácil simplemente replanteando, ¿no? Como decía también David al principio, repensar nuestra manera de consumo. Qué importante es, ¿no? Para poder apoyar a que la economía siga un buen transecto, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que no os he cortado en ningún momento, espero que os hayáis sentido con libertad total a la hora de expresaros. Nos quedan unos 20-25 minutos, he visto que el chat ha estado muy activo, y motivo a toda la gente que no haya hecho su pregunta por el chat que la haga ahora, y si no, pasamos a leer un poco el chat para luego no robaros mucho tiempo y pues eso, no demorarnos mucho más de las 8:30, la verdad, que ya bastante tiempo lleváis aquí todos y todas, sobre todo escuchando, aprendiendo, tendréis la cabeza como un bombo. Gracias por vuestra participación. Me ha gustado cómo os habéis ido haciendo también enlaces entre vosotros y vosotras también. Eso ha sido interesante. Voy a leer un poco el chat a ver si se nos ha quedado por ahí alguna pregunta. ¿Os parece? A ver, os invito si queréis a que os abráis los micrófonos vosotros tres, y si hay alguna pregunta así interesante de alguien, pues que pueda hacerla prácticamente en persona, ¿no? Más o menos. Bueno, sí, comentan aquí que tienen tu libro, Alberto. No he estado leyendo el chat hasta ahora, solo cuando saltaba algún mensaje que otro, porque he seguido aceptando a gente a la charla. Bueno,
bueno, hablan que la pandemia agravó el problema de la incineración del material médico. Esto es interesante, lo has comentado tú, David, y lo he pensado yo también antes. De hecho, estos microplásticos, sobre todo la red que has presentado, ¿no?, de EnviroPlanet, ha demostrado también, ¿no?, que al haberlos en el aire, ¿no?, son también potentes transmisores de enfermedades que se transmitan por el aire, como por ejemplo es el caso de la COVID, pero vamos, podría ser de cualquier otra. Entonces, pues eso, incluso si ya era difícil esta situación pandémica, el que en una sala cerrada haya materiales en flotabilidad en el aire ya hace problemático, ¿no? Nos pregunta Alberto Fraile si las redes de pesca también son problemáticas para los plásticos en el medio acuático. Pues por supuestísimo, o sea, es un problema no solo la sobrepesca, ni tampoco el agotamiento de los caladeros, ni el bywash que existe. Es decir, existe un problema muy importante porque igualmente ha habido un cambio de materiales asociado a la pesca, donde abunda de forma pues ya alarmante el plástico, pues, por todas estas razones que hemos dicho. Es verdad que es un material pues, que puede llegar a ser duradero, más flexible, más barato, tal, pero en el mar es verdad que son condiciones muy duras, se pierden, se rompen muchas artes, muchos elementos, se pierden, se rompen y bueno, acaban en el fondo, ¿no? Ahora mismo hay muchas iniciativas de reflotar o de no volver a tirar al mar los elementos asociados a la pesca que se encuentran los propios pescadores cuando están faenando. Se ha denominado así comúnmente como pesca basura, pero bueno, son determinadas actividades que se están poniendo en marcha pues, para implicar al sector pesquero en, bueno, en los cambios de conciencia sobre cómo se gestionan los residuos en el mar y lo que se saca del mar. Y bueno, hay diferentes iniciativas, cada uno tiene su opinión sobre un tipo u otro. No sé, yo te puedo dar un ejemplo muy interesante. Aquí en Andalucía, pues en una zona muy concreta, pues estamos pues trabajando con algunos equipos de pesca que están sacando, cuando faenan, pues muchas nasas, ¿no? Las nasas son como pequeñas jaulas que se utilizan principalmente pues, para pulpos, en otras zonas se puede utilizar para langostas o para, en fin, para otros animales, principalmente se utilizan para pulpos. Se echan cientos y cientos de nasas de este tipo, muchas de ellas se rompe la cuerda, se quedan, digamos, en el fondo, y es verdad que son materiales que llevan igual 10, 15 o 6 años solo en el agua. Cuando se vuelven a sacar otra vez, siguen estando en medianamente buenas condiciones. Te quiero decir, pues están muy epicitados, tienen muchos organismos por encima y demás, pueden estar pues, con mucho barro, fango y demás, pero realmente el elemento está en muy buenas condiciones. Hay dos opciones. Puedes reutilizarla pues haciéndole pues, una serie de mantenimiento, limpieza y demás y volverla a utilizar, o puedes llevarla a un vertedero o puedes fundirla y hacer otra nueva. Las líneas pues son bien diferentes. Nosotros estamos trabajando pues para intentar que el sector pesquero de la zona y colectivos, digamos, locales puedan crear, como decía Eloísa, empleo asociado a esa restauración que es relativamente sencilla de esas nasas para poderlas volver a utilizar. Es verdad que son, pues, más, o sea, esa recuperación es más larga en el tiempo, es un poco más costosa porque el sistema económico está montado así, pero por ahí es por donde pienso que en este ejemplo pueden ir un poco las líneas, creo que es un poco lo que comentaba Eloísa y que ha vuelto a comentar también Alberto, ¿no? Sí, totalmente. Creo que es una buena idea. Desconocía este ejemplo, este tipo de pesca, ¿no? Así a largo tiempo. Bueno, le he quitado el turno a Alberto Fraile, que igual quería hacerle la pregunta, porque vamos a hacerlo de esta manera, para la gente sobre todo que continúe la sesión, porque así pues puede haber un poco de feedback, ¿no? Durante la respuesta, ¿no? No sé si quieres preguntar algo más, Alberto, o si algo te ha llamado la atención.
¿Se me escucha? Sí, se te escucha bien. Ah, se me escucha. Vale, gracias. No, es que recientemente vi un documental y hablaban de eso, de que en torno a casi la mitad del plástico de los océanos provenía de las redes de pesca. Y no sé si es cierto o no, habría que verificar esa información, pero me pareció curioso y que no se habla demasiado. Y nada, simplemente quería comentarlo porque no lo había visto tampoco en las figuras que se habían mostrado, ¿no? No se hablaba mucho no se habla mucho de este tema. Pero muchas gracias, David, por tu respuesta y tu presentación. Dice fantástica. Gracias, Alberto. Yo personalmente desconozco ese tema y estoy seguro de que la realidad supera ampliamente las estimas que se hacen sobre lo que existe fondeado y abandonado en el mar. Quizás ese dato está tomado a lo mejor del porcentaje de basura que se genera dentro de las actividades, digamos, que se relacionan, que se hacen en el mar. Es decir, si las estimas pues hablan de que un 80% de la basura marina proviene de tierra y que un 20 o 25% puede provenir de actividades que se realizan en el mar, pues a lo mejor ese 47% está asociado a ese Puede ser, claro. porcentaje que digamos que está asociado a generación de basura por actividades que ocurren en el mar. Pero desde luego la cantidad de elementos que se pierden y que se fragmentan son elevadísimos, vamos, porque lo dicen todos los pescadores y porque se ve, bueno, en los estudios que se hacen, o sea que... Sí, sí, Y menos totalmente. mal también, yo creo que es interesante que el plástico se ha estado produciendo desde el siglo pasado, porque si esto, por ejemplo, que puede haber sido un error de praxis, de que se estropee el material, al final el océano y el mar es un ambiente totalmente erosivo. Se pierde un poco, Pedro. Se ha perdido un poco la conexión. No sé si a mí se me escucha también mal. No, a ti se te escucha bien. No. A Pedro se lo escucha como si fuera un robot. No sé qué le ha entrado ahí, se le está distorsionando o tiene algo ahí raro. Totalmente. Respecto al scrap que estáis hablando por el grupo de las colillas, yo vi una noticia recientemente que justo también lo ha dicho, no sé si lo ha dicho Alberto también, que se estaban mirando para implantarlo. O sea, estaban mirando ya que los grandes productores, pero no ellos como por el arte, ¿sabes? No por amor al arte, sino porque ya le estaban diciendo desde Europa que debían implantarlo. Pero es que es un problema de responsabilidad empleada del productor, quiero decir que efectivamente el filtro cumple la definición. El filtro del cigarro es algo que es para usar y tirar. Y lo que pasa es que es el residuo más absurdo, ¿no? ¿Cómo conciencia una persona que es capaz de matarse a sí mismo, de que separe ese residuo, lo entregue separado y haga una buena gestión de eso? Es que es una lucha perdida. Es como las yonquilatas. No, es que yo voy a hacer unas latas. Pero se llama yonki lata porque está hecha para consumir en el parque, por una persona que la hace para ocio, vamos a dejarlo en ocio, ¿no? Entonces, ¿cómo le vas a pedir a esa persona después que recupere esa lata y la lleve a un contenedor amarillo? Es inviable, o sea, el mercado está generando una serie de productos con residuos que están dedicados a un público que directamente... Entonces, si el mercado explota ese público... lo que tiene que hacer es asumir la responsabilidad de su producto. Su producto está destinado, el tabaco, perdonadme, yo he sido fumador, quiero decir que no es una cosa que me sea ajena. Entonces, es tan absurdo como eso, ¿no? O sea, me dedico a un vicio que sé que me está matando, que me va a causar cáncer, que me está restando capacidad respiratoria y me estás pidiendo que tenga conciencia ambiental. Si no me respeto a mí mismo, ¿cómo voy a respetar el planeta, ¿no? Las cápsulas de café también son una droga y también está montando Nespresso ahí su propio sistema también para hacer recogidas selectivas. Sí, bueno, pero las recogidas selectivas de Nespresso
euros en cada planta de clasificación de envases, que es lo que cuesta sacarlas del contenedor amarillo en cada planta de clasificación de envases. Ahora, como son tan pequeñas, no se está recuperando ninguna, por mucho que digan Expreso, ¿no? Las que les lleven a ellos directamente y ya está. Entonces, es un problema de dinero, y como es un problema de dinero, lo que hay que hacer es que las cosas que no vamos a recuperar o que cuesta mucho recuperarlas, que las pague quien se lucra con esas cosas. Yo no me lucro. Yo puedo comprar café en el modelo en el que me lo presenten, ¿no? Pero puedo decidir entre uno y otro, pero a mí esa solución ya me la dan. Si resulta que es más barato comprarlo en cápsulas que comprarlo a granel, pues tengo una decisión económica que tomar. Eso es lo que no puede ser, ¿no? Que sea más barato, voy al ejemplo de que ha puesto David de los limones, la fruta, que sea más barata la fruta troceada, pelada en un brick que la fruta a granel. Eso, hay algo que está fallando en el mercado, y lo que está fallando es que la responsabilidad empleada del productor no se está aplicando bien. Si ese 1.700.000 euros al año que dice Greenpeace que falta en el sistema estuviese en el sistema, el producto envasado sería muchísimo más caro y posiblemente lo suficientemente más caro como para mandar una señal al consumidor: compra a granel y no compres en plástico. Y esa señal que la Unión Europea nos lleva pidiendo que mandemos al mercado desde el año 90 y tantos, o sea, que no es de ayer, o sea, es que hay gente en esta sala que no había nacido cuando la Unión Europea nos pedía que hiciéramos esto. Se sigue sin hacer 30 años después del contenedor. Entonces, creo que ahí hay mucho que decir, ¿no? Las colillas de tabaco, pues cuando realmente sea doloroso, ¿no?, abandonar una colilla de tabaco, veremos a ver qué es lo Pero que hay, ¿no? también tenemos ejemplos muy sencillos. Por ejemplo, no hay un scrap de muebles, no hay un scrap de envases peligrosos, no hay un scrap de textil. Con la industria, con la fuerza que tiene la industria textil en España y en el mundo, no asumen tampoco la responsabilidad de lo que están produciendo. O sea, el textil también es uno de los problemas más gordos que tenemos en los vertederos a día de hoy. Lo que pasa es que el scrap del textil tendrá que ser un poco distinto al que tenemos ahora. Quiero decir, dejar la ropa en contenedores en la calle no va a solucionar el problema del textil, eso ya lo sabemos. Entonces, lo que hay que buscar es que hay muchas iniciativas en el sector de recoger la ropa a un segundo uso, ¿no? Que yo creo que el textil sí que es cierto que se está magnificando el problema, y es un problema importante, pero se magnifica por una cuestión, que es que se quiere hacer un scrap igual que hay para envases de usar y tirar, y lo quieren hacer las mismas personas. O sea, es que esto es matemático, ¿no? Entonces, pues bueno, a mí no me convence. O sea, entiendo el problema con el textil en los vertederos, lo entiendo perfectamente, pero la solución no es replicar el modelo del contenedor amarillo a un residuo que es mucho más reciclable que el envase, porque las fibras textiles, bueno, tú sabes mejor que nosotros, Eloisa, tienen mercado. O sea, textil no es como el plástico de envase, que lo tienes que dedicar al textil, ¿no? Sí, totalmente. Y Ahora lo de los mismo, muebles, Sí, lo de los, sobre todo, por ejemplo, con los colchones, que sí que tenemos, seguro que David lo ha visto en la recogida. De hecho, has ejemplificado, ¿no, David? Con las microfibras de textil que venía de colchones abandonados. Ahí yo creo que la Unión Europea falló en no profundizar más, en concretar esa responsabilidad empleada inicialmente, porque venía por cosas de usar y tirar, ¿no? Esto surge de la emergencia del plástico, del envase de usar. Supone que te van a durar muchos años en usar y tirar, ¿no? Que comprar un mueble para 6 meses y vamos, yo creo que era inconcebible, ¿no? Perdona que me haya metido ahí. Pedro, no, que no se te oye. No sé, ¿tienes ahí algún problema con los cascos o algo? No, bueno, que solo comentar que si alguien quiere hacer alguna pregunta en el chat, pues que abra el micrófono, como ha hecho Alberto Freire. Eso es. Si sigue por aquí Sara y quiere realizar su pregunta, creo que era David. Iba enfocada a David. Si nadie se anima, yo tengo una pregunta para David.
la parte de Alberto y de Eloísa la tengo bastante clara porque es un ámbito en el que me muevo bastante a menudo, pero sí que es verdad, David, que tu ámbito lo conozco menos. Me gustaría saber, tenemos un problema con los microplásticos, es evidente, pero ¿cuál es la idea después de haber conseguido recoger esos microplásticos? Porque es lo que hablaba Eloísa, para tener un tratamiento de esos microplásticos o tener una reutilización de esos materiales, necesitamos tener cantidad. A día de hoy lo que se puede extraer del mar o de un río es mínimo. ¿Habría alguna técnica? ¿Hay algo? Una vez recogido, sabemos que la dificultad es recogerlo de esos mares, que ya, pues bueno, hay diferentes formas, mejores o peores, más efectivas o menos efectivas, pero ¿hay alguna técnica posterior a la que se pueda utilizar para tratar esos plásticos? Porque van mezclados al fin y al cabo. Pues gracias, María. Mira, pues la verdad es que hasta ahora no me había planteado esa cuestión porque realmente, o sea, se me escapa, digamos, la cantidad de esfuerzo que habría que invertir quizás para recuperar microplásticos en un tamaño y volumen adecuado para poder hacer algún tipo de reciclaje, herramienta o reutilización, ¿no? Yo creo que la mayoría de los estudios, análisis y investigaciones y proyectos asociados que se están realizando en todo el mundo, te digo, ¿no? En relación a los microplásticos, es justamente para digamos, poner, digamos, en voz de, para poner en voz de alarma sobre los problemas que está habiendo con la generación de residuos, con los vertidos incontrolados, con la mala gestión, con los malos materiales y demás, ¿no? Entonces, la mayoría de estas investigaciones están, digamos, indicadas justamente para eso, para intentar aplacar el problema, reducir el problema y buscar el origen del problema. Y entonces, a partir de buscar ese origen, intentar buscar las soluciones para evitar que esos vertidos lleguen al mar. ¿Cómo es eso? Pues a través de cambio de conciencia, a través de una mejor gestión, a través de un cambio, digamos, de uso de los materiales y demás, ¿no? Por eso muchos de los estudios, creo que lo comentaba antes, no me quería meter mucho en detalle, pero muchas de las analíticas lo que intentan buscar es también un poco el origen, el polímero, para poder intentar hacer como una especie de trabajo de detective, ¿vale? De ver exactamente, de intentar localizar de dónde vienen determinados elementos, ¿vale? Porque a través de ahí tú puedes lograr llegar hasta, pues, el foco, a la entidad, la industria, digamos, que está produciendo eso, y a través de ahí se pueden cambiar los conceptos. Ahora mismo hay una imagen por ahí, la tendría que buscar, la he utilizado de vez en cuando en algunas charlas, de que los microplásticos es verdad que llaman mucho la atención, llaman muchísimo la atención. Entonces hay que aprovechar ese tirón que tienen para cambiar las cosas, ¿sabes? Hay unas imágenes por ahí que se ve a John Lennon ahí de rosa y tal, y dice, los microplásticos tienen mucho más fuerza que otros cantantes, en fin, es un juego de palabras, pero muy visual. Y nosotros lo que estamos intentando es, a través de estas investigaciones y estos datos y eso, intentar que se cambien, pues, todos estos problemas globales de los que comentaba Alberto y comentaba Eloísa. Yo creo que la parte esa de recogida y reutilización, o sea, quizás se escapa un poco a lo mejor de los objetivos, por lo menos de los que yo más o menos controlo. Porque no habéis trabajado nada, David, del tema de los filtros verdes en depuradora, ¿no? Para la captación de microplásticos. Hemos trabajado con personas que están haciendo, digamos, estudios en algunas depuradoras que utilizan filtros verdes y otras alternativas, digamos, alternativas de depuración, para ver un poco cómo funcionan, pero al fin y al cabo, lo que son los lodos, ya sean lodos de la depuradora industrial o convencional, como de filtros verdes, al final vas a tener un sustrato, digamos, que está contaminado en el sentido de esas fibras o de esos elementos, que después tienes que hacerle un tratamiento para no volverlos a verter otra vez al campo. O sea que... Bueno, lo único que ya estarían controlados en una zona para poder tratarlos en ese caso. Ahí sí. Claro. Vale, tengo otras dos preguntas, creo que lo digo todo del tirón y ya me quedo a gusto. Estábamos comentando el tema de que las mascarillas, se ha nombrado 2 veces el tema de que se incinera. Si no recuerdo mal y si no estoy equivocada, se hace una valorización energética, ya que el PCI, tanto de los guantes, perdón, en poder calorífico inferior, estoy acostumbrada a la parte técnica y se me van los nombres. Poder calorífico inferior, tanto de los guantes como de las mascarillas, es elevado, con lo cual
por la ley estaría considerado valorización energética. Lo puntualizo, no sé si me equivoco, si me he equivocado, que alguien me corrija, por favor. Perdona, la cuestión es cómo estamos recogiendo estos residuos. Si cogiéramos los residuos separados y aprovechásemos ese poder calorífico, pues a lo mejor sí se podría hacer una valorización energética como estás planteando. La cuestión es dónde se están recogiendo y cómo, ¿no? No hay una forma específica. Si las farmacias y la Mercadona y demás tuviesen un contenedor donde yo voy con mis mascarillas usadas, las dejo ahí y eso lo llevan a una incineradora, sí podríamos estar hablando de una recuperación energética. Si lo mezclamos con todos los residuos en el contenedor restos, en el contenedor amarillo o en el contenedor donde lo estemos tirando, primero no vamos a poder separarlas y luego eso va a quemar y se quema con aporte de energía porque no hay un dios que queme el contenedor de restos recuperando energía. Cuesta más la energía que metemos, ¿no? No sé, ¿era esa la pregunta? Sí, lo único que si mi mente se había ido a la parte industrial, en la que sí hay, en algunas industrias sí que se han impuesto unos contenedores específicos para todo el tema del EPI COVID. No, pero eso tiene un escenario muy concreto y una recogida distinta, ¿no? La industria normalmente está obligada a tener un gestor autorizado de residuos y como ha planteado Eloísa muy bien, si yo estoy en una industria y separo los residuos que tienen valor positivo, o sea, los que van a hacer algo con ellos, de los que no, que son los que llevo a hacer turismo por los vertederos del mundo, ahí sí, o sea, me resulta rentable, pero a mí en mi casa hacer esa separación que luego no va a tener una respuesta, pues que es la mayoría de los usuarios, ¿no? Ahora mismo la mayoría de los usuarios de eso son domésticos. Cuando solo se circunscribe al uso industrial, pues estaría muy bien, ¿no? Que estuviese ahí. Y hemos visto en Francia hay una empresa que se ha dedicado a poner cajas para recoger solo mascarillas y esa empresa higieniza esas mascarillas y saca las fibras y vuelve a tejer. Bueno, a tejer no tejer, ¿no? A hacer esa fibra de tejido no tejido para hacer las mascarillas. O sea, quiero decir que se podrían reciclar en nuevas mascarillas, pero claro, necesitas coger solo mascarillas y posiblemente solo de un tipo concreto para que puedas hacer ese proceso. Que ojalá se hiciese, pero que el coste al final es el problema que tenemos siempre ahí, ¿no? Es lo que hablamos, Alberto. Al final todo se llama dinero. Todo se llama dinero. Quería también hacer una puntualización por un trabajo personal. Estamos hablando de un problema de la degradación de los plásticos que terminan en los mares, etcétera, pero nos ocurre con algunos polímeros naturales, como puede ser el cuero. O sea, viene de la proteína, viene del colágeno. Una vez curtido es un residuo que tarda muchísimos años en degradarse y lo tenemos, y a día de hoy no tiene tratamiento. O sea, el cuero que nosotros tiramos de una chaqueta puede terminar en bond leather, que es la típica chaqueta de semicuero que utilizamos, pero a día de hoy termina en vertedero y te genera un impacto increíble también en el medio ambiente. Sí que es verdad que al final es orgánico sobre orgánico, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pero si nos vamos a plástico es orgánico sobre orgánico igual, porque la base es de... Entonces, bueno, por dar un dato más para el debate en el grupo. Daros las gracias a todos por la charla, ha sido súper interesante, una tarde muy amena y he aprendido cosas que no conocía, así que muchas gracias. Gracias. A ti, María. Gracias a ti, María. Tenemos aquí, bueno, estoy repasando el chat para ir terminando. Tenemos también la pregunta de Claudia Larrea, que la veo también que está por aquí conectada. Entonces, si te quieres conectar el micrófono y si quieres darme la cámara y la haces tú misma, pues adelante. Sigo revisando el chat, ¿eh? Buenas tardes allá en Madrid. Bueno, hice varias preguntas, pero más que nada educación ambiental para adultos jóvenes, adulto mayor y niños, porque si nos esperamos a que la generación de los niños sean los que cambien todo esto, nunca se va a dar. Entonces, no hay más que educación ambiental. Solo era eso. Muy bien, bueno, buenos días, Claudia. Muchas gracias por tu participación. También en línea lo que decía... También, gracias. También de lo que decía antes María, hay estudios, no se puede decir aún mucho porque creo que no han salido, pero hay estudios que están intentando estudiar cómo pueden asimilar o bioasimilar ciertos organismos los plásticos para que vuelvan, por así decirlo, a la cadena natural, ¿no? Entonces podría solucionar parcialmente ese problema contaminante, pero no total, por supuesto. He dejado por ahí un con unas bacterias, pero bueno, también hay con organismos macrocelulares.
A ver, sigo leyendo por aquí. Preguntan si hay algún scrap de aceite. Creo que esto lo has respuesto tú, ¿no? ¿Vale? Has respondido tú. Bueno, Yo quería aprovechar y hacer hincapié, Pedro, lo que ha dicho, creo que María Luisa Toribio, que estamos todo el rato hablando de reciclaje, recuperación, etcétera, pero justo es lo que he dicho yo al principio, que el mejor residuo es el que no se genera, que lo que tenemos que intentar es prevención, prevenir la generación de este residuo. Y lo que decía de los limones, pues intentar comprar a granel, pues cosas muy básicas. Esa es la clave. Antes, y igual, ecodiseño, implantar más ecodiseño. No sé si habéis visto, por ejemplo, las cervezas de Coronita, que han hecho un ecodiseño para que se enrollen y así evitamos las anillas de plástico. O no sé, había una cerveza danesa, no sé quiénes eran, no sé si era Heineken o... Bueno, que lo que hacían era coger un pegamento especial para pegar las latas sin que fuera pegajosa. Entonces, temas de ecodiseño para evitar la generación de residuos. Mira, tenemos aquí a María Luisa, bienvenida, también a Maru, que nos pregunta si puede intervenir. Por supuesto, si queréis, venga, os invitamos a que... Ahora ya, como ya ha pasado la hora, os dejamos un poco libertad también a las personas que habéis hecho la ponencia, a que, bueno, si queréis despediros, podéis despediros, pero bueno, vamos a intentar finiquitarlo todas juntas. Entonces, María Luisa, querías hablar. Dale. Hola, sí, bueno, muchas gracias a los tres. Yo quería retomar algunas cosas que han ido saliendo, que he ido dejando mensajes por el chat, y es que realmente el modelo que tenemos de usar y tirar, que es lo central básico, tiene todo que ver con la economía globalizada en la que estamos, que tiene otros muchísimos problemas, como son el consumo energético del transporte, la emergencia climática, etc. Entonces, hay un elemento claro que es hay que relocalizar la economía, la producción, y tenemos que ir a un sistema de consumo que nos saque del control de las grandes cadenas de distribución y de los supermercados, donde todo se compra envasado, porque también lo estamos viendo más ahora con la pandemia, la cantidad de comida en los envases de plástico que se mete en bolsas de plástico. Es decir, si no cambiamos esto culturalmente y no cambiamos los sistemas de distribución, difícilmente lo vamos a resolver a base de reciclaje. Ahora estáis comentando también lo de las bacterias. A mí esto me recuerda cuando hace muchos años se hablaba de que con bacterias conseguiríamos sacar el petróleo del mar cuando había mareas negras, y al final los intentos que se hacían con bacterias pues eran peores todavía porque alteraban más el equilibrio de los mares, o sea que no resolvían, sino que añadían otro factor. Entonces yo creo que no vamos a resolver el problema del plástico ni con bacterias, ni haciendo ropa con él, como comentaba antes Alberto. O sea, tenemos que ir al fondo de la cuestión, que es abandonar el usar y tirar, y todo lo que sean falsas soluciones, pues como los proyectos de Coember, de sensibilización, o de ir a las escuelas a hablar de educación ambiental o ir a limpiar ríos. Creo que todo esto contribuye a que retrasemos el cambio de mentalidad, porque la gente piensa que, bueno, vale, que si sacamos el plástico de aquí, que si limpiamos un poquito por allá, que si separamos mejor en casa, ya lo estamos resolviendo. Y yo creo que son falsas soluciones, que es un lavado de imagen, que al final lo que hace es retrasarnos la solución de verdad, que tiene que ser un cambio de modelo en la forma de producción, de consumo y de nuestra vida diaria. Y esto corre mucha prisa. Perdona también porque yo también me apasiono, como decía antes Alberto. Está bien, está bien. Hace falta gente así, María Luisa. No sé si quedará alguna pregunta antes de que intervenga Maru, porque si no, sí que os tengo que leer las palabras de agradecimiento y cortar la grabación para que no sea muy extenso. Entonces, si hay alguna otra pregunta que vaya un poco hilada, si son reflexiones, vale, pues si son reflexiones, os leo las palabras que habíamos preparado desde, todo esto son formalidades, pero bueno, muchas gracias de nuevo a las 3 personas que habéis expuesto aquí vuestras labores y bueno, que habéis aportado sobre todo luz a este campo de dudas que a veces se generan con tanta sobreinformación, ¿no? También gracias a las personas que habéis conectado esta tarde y habéis pasado la tarde del Día de la Tierra aquí en comunidad e intentando pues formarnos, ¿no? Qué bonito es esto, pues dedicarle un momento al planeta en su día. Entonces, desde la Comisión de Residuos del Grupo de Madrid, Ecologistas, queremos agradecer, bueno, más concretamente a David León, a Eloisa Fuentes y a Alberto Vizcaíno,
En esta ocasión nos ha tocado charlar y aprender sobre plásticos, pero desde aquí os invitamos a reflexionar sobre otros materiales que nos rodean y su posible ciclo de vida en una economía circular. Animamos también a que compartáis por las redes lo que hayáis aprendido hoy o sacado en claro durante estos debates y estas intervenciones, fruto de esta jornada, vaya, y así podamos seguir divulgando a nuestros círculos y ayudéis a ecologistas a tener un poco más de voz. Esto sería todo. Voy a terminar ya la grabación. Os agradezco aquí de nuevo y ya os dejo que os explayéis, que entre, que salga quien quiera. Os dejo un poco de libertad. Dejo de grabar, entonces ya esto, pues bacanal, como diría que. Gracias.